Suscríbete a la Panterita. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué les parece el equipo que prepara Garnero para enfrentar a la selección de Chile? Bien, inclusive más ofensivo de lo que uno hubiera Sí. creído. Y yo creo que no lo hace porque quiere quedar bien con aquella declaración al comienzo, no. Yo creo que lo hace desde una convicción, pero en un contexto donde se le han caído dos jugadores muy importantes. Primero lo de Almirón y segundo cuando en la conferencia de ayer dijo que Sosa no está. Y si está, quiere capitalizar los minutos que juegue, ya sean 15, 20, 30. Y yo creo que ante ese contexto donde se le cayeron los dos quienes suelen jugar como los extremos, en este eterno debate que parece que juegas con un solo delantero, pero si tus extremos son Ramón Sosa y Miguel Almirón, yo no catalogaría de un equipo defensivo, a colocar a un equipo que tiene dos centrodelanteros, y al colocar dos centrodelanteros, yo, por ejemplo, hubiera pensado en el mediocampo que vos dabas el lunes pasado en peligro de gol. Es decir, Campuzano, Cubas, Villasanti, Gómez y arriba doble 9. Pero acá es Matías Rojas más 2-9. Entonces es un equipo que quiere ser protagonista hoy en la cancha de Colo-Colo. Sí, yo encuentro, como decíamos ayer, la aplicación de Rojas del entrenamiento, ¿no? Lo habrá visto bien. Garnero, seguramente como observador de fútbol, lo habrá valorado mucho cuando lo veían en Racing especialmente. Y hay una sociedad en línea que puede salir con Espinosa. Espinosa está acostumbrado, él tiene mucho apego al toco me voy. No es un tiro lateral tipo Blas Rivero que se va con potencia. Pero vos crees que Matías va a jugar por la izquierda. Y llega, ¿Matías Rojas? Sí. Yo no a la izquierda, creo que va a jugar al medio y que va a tocar, por eso digo, una sociedad, no yo como sí sería. Creo, lo que vos decís, Sí. Federico, yo sí creo que Matías debe ser el receptor, porque él al ser el zurdo, Sí. porque yo creo que Pues Matías va a jugar. Gómez juega más en esa zona, Sí. que es diestro. Porque yo a yo- lo que voy es que Matías Espinosa cuando cruza la mitad de la cancha siempre busca un toque para que se la devuelvan, picando. Y creo que ese va a ser Rojas a un toque. Sí. Gómez tiene que hacer un movimiento adicional por ser diestro, ¿verdad? Me parece que por ahí viene el tema. Después ver lo que nos dio en Argentina. Argentina nos decía, bueno, la pelota parada. Creo que Argentina se cuidó, todos se cuidan. Y creo que Argentina hizo una sola falta. A Sosa en el primer tiempo me parece un centro que fue bastante condicionante porque Paraguay tiene desde Robert Rojas, Alderete, Gómez, ahora con Tony y con Ábalos tiene buen juego aéreo. Chile tiene Maripán y Pulgar, son altísimos, pero Medel da mucha ventaja en eso, ¿verdad? Entonces, me parece buscar la pelota, el juego aéreo, la pegada de Rojas. Es interesante el equipo. Seguramente Gómez y Ábalos le dieron una buena prueba en los pocos minutos frente a Bolivia. Porque fíjense que los dos llegan a posición de gol. El gol viene con Ábalos que abre las piernas y Gómez detrás. Y cuando ese Paraguay tuvo desborde y era un solo delantero contra 4 rivales. Siempre le costó pisar con gente el área y me parece que está bien. Vamos a decirle en la previa, está bien. Yo decía, Sí. la selección, y esta suele ser una herramienta que utiliza mucho Ariel, cuando la memoria, claro, la memoria es selectiva y nos remonta al pasado positivo, ¿verdad? Pero esta selección como que nos acostumbró a no entusiasmarnos. Por eso no voy a decir que este es un onceno que entusiasma, porque repito, este es un once que se pone porque se cayeron, y ni hablemos de Enciso, o sea, vos ves y se cayeron los 3 jugadores más desequilibrantes que tenemos, Enciso, Almirón y Ramón Sosa. Pero yo cuando vos decías lo de Matías Espinosa, porque yo creo que este es un once donde cuando tengamos la pelota, Matías debe ser el enganche, el 3-1-2, y al ser el zurdo y tener la cancha hacia la izquierda de forma natural, y cuando no tengamos, pedirle a Matías para que haga y juegue de 8,
para formar ¿Puedo decir una nueva Matías? línea. Matías Rojas. No había hecho Espinosa, no, por eso. Creo que Cuba se va a parar enfrente a la línea de 4. 2 volantes externos a la derecha, Matías Villasanti, a la izquierda Gómez, y detrás de los puntas me da la sensación que se va a parar Matías Rojas para la generación de juego. Y por eso es el 4-3-1-2 el rombo. Y al final... Pero cuando no tengamos la pelota, no. Digo porque es importante, porque ayer los chilenos hablaban a Alexis como enganche. Y 3 delanteros. Sí. No sé Ahora si estoy viendo que... ayer a 3 delanteros y más Alexis como Alexis. enganche. Se la va a jugar. Sí, con todo. ahora estoy viendo son 2. Sí, es. Y Alexis como extremo. Digo porque Alexis nos pegó un baile como extremo la otra vez. Y cuando hablo de la posición de Cubas, a Robert no le conviene estar mano a mano porque la otra vez se comió un... Lo que pasa es que últimamente... Entrando en el segundo tiempo. Y bueno, es lo que pasa también con el que empieza a tener edad. Más allá de lo que vos recordás de lo del amistoso en marzo. Alexis en Inter mismo ya está jugando más como enganche. O sea, viste que ya no tiene esa explosividad de la época del Barcelona y compañía, ni hablar del Arsenal. Y él ha bajado unos metros, el propio Berizzo reconoció que puede jugar de enganche y jugaría el Chico Pizarro, el del Colo-Colo y que tuvo un buen Panamericano. Pizarro y Brereton. Con Brereton, sí. Y Brereton que suele arrancar por la raya para luego meterse al área. Vos sabés que estaba mirando los goles del 2009. 3-0 versus Chile en Santiago. 2007. 2007. Sí, para las eliminatorias del 2000. Los 2 goles de Pablo da Silva estoy diciendo. Sí, el gol de Salvador Cabañas. 2007. Y el gol de Salvador. Bueno, ¿y ustedes saben cómo fueron los 3 goles? De cabeza, centro, pelota larga para Salvador. No. El primero, Tiro de sí, esquina. no, 2 de cabeza. Sí. El primero saca justo a Villar, peina casi dentro del área grande Nelson Aldo Valdés, pica Salvador Cabañas, define gol 1-0. Los 2 siguientes goles, centro desde la derecha en los 2 arcos, desde la derecha y casi desde afuera del área chica, más ya hacia el área grande, cabezazo de Pablo da Silva. Ayer yo le estuve hablando de estos muchachos, justamente. O sea que jugar largo, jugar frontal, directo y no estar tratando de tener la pelota. 3 le ensoquetamos a Chile. 3 de esta manera. Que yo no estoy mintiendo. Ustedes vieron ese partido. Nosotros estuvimos transmitiendo ese encuentro. O sea, yo no estoy mintiendo en los primeros 10 minutos. En el relato, en la narrativa de los goles, de cómo fueron los goles. Ni 1 centímetro. No, y con de hecho, Chiquilla, que el 3-0 fue de contragolpe. Era de contra. Claro. Matarle de No, contra. el golazo de Vidal Sí. en contra. Y después El Topo Richard. Richard. No, o sea, tenemos lindos recuerdos de lo que fueron esos partidos. Pero ¿cómo fueron los goles? No, pero fíjate, ese partido lo dominamos. Hay un gol que le anulan, si había VAR era 4-0 gol de Cristian Riveros, donde la tocaron todos. Pero O sea, era justo Villar sacando al No, otro, pero al otro mira, arco. mira, Era tirar la pelota de un arco a otro. Pero, a ver, tenemos defensores excelentes, ¿verdad? Que van bien por arriba. Pero hasta ahora esta selección no ha marcado diferencia. A ver, goles en córner, por ejemplo, fue contra Chile, fue, en la Copa América. Y después yo no recuerdo que este grupo de jugadores de alguien haya que marcado no diferencia. sé en qué club está ahora, Brian Zamudio. A Gómez siempre le pedimos, ¿verdad? Porque se cansa de hacer goles de cabeza, principalmente cuando juega contra equipos paraguayos. Pero en la selección es increíble, no invoca, no gana, no impone esa preponderancia física y esa fuerza aérea que tiene con la camiseta de Palmeiras. Pero bueno, yo estoy de acuerdo. Me parece que es un mediocampo que puede ocupar mejor la cancha por las características. Seguramente Matías Rojas es el más flojito en la marca. Después todos tienen rasgo físico para morder la cancha, para presionar, tener una alta dosis de presión sobre el campo rival. Creo que va a ser un equipo corto por momentos, y por momentos seguramente la selección también va a sufrir. Y al ver la característica de nuestros delanteros, nuestro lateral derecho, Bruno, creo que en gran medida Paraguay va a ser directo. Va a cargar contra el área para los dos. O sea, vos decís que yo creo que sí. Yo creo que tu ese idea tipo de partido se va a dar. Por supuesto que el partido se parte pero también. con 2 delanteros y estos volantes, ¿crees que se va a dar eso?
es que ya jugás con dos delanteros. O sea, hay una predisposición de que si jugás largo, tenés un jugador más para la eventual recepción. O sea, claro, hay mucho más motivo para la descarga claro. al campo contrario que para tratar de cuidar la pelota. Creo que hacía Mate con Berizzo, la famosa posesión lateralizando permanentemente porque no teníamos peso arriba. Ahora hay mucho más motivo para jugarla, tratar de pegar campo, el tema sorpresivo, ¿verdad? Podemos jugar de la misma manera durante 95, 100 minutos. Seguramente también este mediocampo está, me parece, preparado, repito, por la característica, para presionar lejos de su propia área y ser un equipo corto. Jugar también sobre el error rival para 1 o 2 toques ya estar en posición de gol. Pues son volantes que, a ver, Villasanti te presiona bien alto, ¿sí o no? Sí. Gómez te presiona bien. Cubas va a quedar como el custodio, ¿verdad? Y Rojas Yo creo que Cuba va a estar muy pendiente de Alexis Sánchez. ¿Sí? Cuando el chileno... Porque tiene que ser 1,5 para la marca. Claro. Mano a mano, Alexis, no. Y el único pero que yo tendría de esta alineación es cuando no tengamos el balón, el tiempo que los 2-9 le den para que Matías Rojas venga a una posición más de defensa. Porque ese rombo que vos citabas, Ariel, que es lo que creo, o sea, de tenerlo a Cubas en la parte de los centrales, Matías Rojas en la parte de los delanteros, y que se repartan Villasanti y Gómez el medio, como los internos, pero con esa función, perdemos la pelota. Matías Rojas tiene que ir para mí a la derecha y luego formamos una nueva línea de 4, lo que hacían antes Almirón y Sosa, para también darle ese lugar, y que seguramente entre Ábalos y Zanabria van a tratar de obstaculizar o incomodar seguramente a Medel, y que sea Maripán el que trate de salir con Pulgar. Entonces es un poco porque este equipo con pelota como que porque mira no que está bien. Más allá que la última fue contra Argentina en River, las 2 últimas actuaciones de Paraguay como visitante con diferentes técnicos fueron, en cuanto a la propuesta, al volumen, en lo que se quiso, fueron muy preocupantes. Contra Venezuela nunca fuimos un equipo, no fuimos un equipo ni que entró a defenderse ni que salió a presionar. Un equipo frío, híbrido, que por momentos se apuró porque el resultado estaba en contra, que no aprovechó la pelota parada. Y contra Argentina, primer tiempo donde hubo 5 minutos por ahí que eran auspiciosos, después nos pasaban por encima, y el segundo tiempo que Argentina tocaba atrás, como ya no queriendo jugar, y Paraguay miraba atentamente. O sea, visitante tiene Paraguay que encontrar una forma, y ojalá este equipo la tenga, ¿no? Porque a lo mejor estamos diciendo una cuestión y los 4 volantes terminan tirados contra la línea de 4 por un eventual dominio chileno y tenemos 2 puntas aislados. Entonces también hay que ver, pero... Que va a pasar por momentos. Claro, sí, va a pasar. Pero ahí es donde tenemos que... el doble especialmente de Gómez y Villasanti, claro, ¿verdad? pero allí es donde, por ejemplo, lo que Bruno planteaba con el recuerdo del 2007. Perfecto, o sea, Chile, de hecho, nosotros decimos, de visitante no fue muy mal. Los mejores partidos de Chile fueron de local, contra Colombia y contra Perú. Sí. Ahora, entonces... Es más, 2 partidos de un ritmo muy... Sí. Mira que yo miré Perú y miré una parte de Colombia. Bueno, lo de Colombia estaba lejano todavía, ¿verdad? Pero miré Perú y dije, mira... Y contra Colombia a mí me sorprendió, porque sí. yo acá el día siguiente les dije, Chile mereció ganar ese partido. ¿Cierto? De hecho, hay un gol que le anulan por VAR, que ni los colombianos sabían qué es lo que ¿Sobre había la hora? pasado. Sí, entonces, si se da ese asedio de los chilenos, que en algún momento, esperemos por corto tiempo se da, uno de los 2 delanteros también tendrá que darle una mano, como una especie de quinto volante, y cuando tengamos que hacer la descarga o la salida de la pelota larga, no vamos a tener solamente a uno, y al no tener al velocista natural. A este lo vamos a extrañar, mira, digo a la gente de la BCTV. Claro, Ramón Sosa. En pantalla, sí. Al no tenerle a Ramón, al no tenerle a Almirón, no tenemos un pase relativamente corto para que éste haga el traslado. Tenemos a 2 tanques, entonces con más razón se va a jugar largo, pero en algún momento. Porque este equipo tampoco es para esperar. Si vos tenés volantes como Villasanti y Diego Gómez, su fuerte es la llegada. No es que van a estar allí como en aquel partido que vos recordabas. Yo me acuerdo que la gran novedad, la gran sorpresa fue Jonathan Santana.
Y me acuerdo que los primeros 10 minutos no funcionó y Tata le mandó calentar a Edgar Barreto para que haga porque no veía el balón después. Claro, se toda la acercó. cancha mojadísima, ¿sabes? Claro. Y Jonathan pasaba de largo Y continuamente. después, claro, entonces, al tener a jugadores como Gómez, Villasanti, que te pisan bien, yo creo que es un equipo que está, o sea, este arranca para ser protagonista, este arranca diciendo, perfecto, vos sos local, pero creo que no vendiste la mitad de las entradas que se pusieron a la venta para tratar de sacar un buen resultado. Vos recordabas los malos rendimientos. Claro, hasta el punto que en planteo, Venezuela uno decía, hasta Richard Sánchez entró bien y Richard está en déficit en la selección. Porque Ortiz y Alonso jugaron muy mal. Sí, no, en Venezuela sí partido en entró Venezuela. Richard, que mostró algo esos primeros 15 minutos del segundo tiempo, pero muy poco para una selección con cierta pretensión, ¿verdad? O sea, y vamos a la final de la eliminatoria anterior, casi con el mismo equipo. El 0-0 contra Colombia en Barranquilla había sido también mentiroso. Nos metimos abajo un arco. Por eso digo, cuando tanto habla que Ariel habla de la victoria, ¿cómo es la victoria? Conectora, Que la victoria conectora. También necesitamos una actuación de visitante que no sea Hace rato que no milagrosa, que muestre algo más y que no sea la costumbre de perder, ¿verdad? Como estamos viendo ahora lo último contra Venezuela. Ahora me están informando de buena fuente. Ramón Sosa al banco. Sí. Me dicen que Ramón Sosa va al banco. Es que Garnero ayer dijo que él va a tener minutos, o sea, él quiere que tenga minutos importantes, que él no está para 90, y dijo, él prefiere que esté con más minutos contra Colombia, pero que pueden ser importantísimos los minutos que tenga. Ese es el otro detalle en fútbol de eliminatorias con 5 cambios. Lógicamente nosotros nos enfocamos, por obvias razones y porque el equipo titular es el que más minutos juega. Pero un técnico, un seleccionador, y más sabiendo que es el primer partido del combo, que es el que jugás con 2 entrenamientos como mucho, vos tenés que pensar el partido largo. Acá es donde, si él tenía ya la idea de que Sosa, porque Sosa recién tuvo minutos el fin de semana pasado luego de la lesión que vimos contra Bolivia. Y le metió una patada que fue Claro, pero descalificadora. yo creo que Garnero sabía que Sosa podía llegar como Villasanti y llegó en el combo pasado, por eso se lo guardó en el primer encuentro y jugó el segundo partido con lo de Almirón, porque fíjate, Tacuara es el único centro delantero que vamos a tener y va a ir al banco. O sea, cuando uno de los dos se canse, está lo de Cacu también, como opción ofensiva, el propio Ramón Sosa. O sea, todo bien con este equipo que uno dice, mira, un poco es más ofensivo de lo que uno creía. Pero después tenés que pensar el equipo en el segundo tiempo, quiénes van a entrar, porque yo creo que tanto Matías Rojas como los dos centrodelanteros van a tener un desgaste importantísimo para el partido de esta noche. Ahora, una ventaja, alta presión en Chile. Para Berizzo, a Berizzo no lo quieren más, lo quieren fuera de la selección chilena. Es más, me estaba contando un colega que hay hinchas que dicen que ojalá pierda Chile, así ya se va a Berizzo. Y me transportó a tiempo no muy lejano, donde nosotros también sentíamos de los hinchas que te decían, ojalá pierda ya Paraguay y se vaya a Berizzo, ¿se acuerdan? Claro. Pasa en Chile ahora. Sí, incluso ya hablan de los candidatos de siempre, Gareca, Peckerman, y 2 que están en Chile, que son Holland y Quinteros. O sea, eso sale en la tercera, el diario como encabezado. Fíjate en qué clima está Berizzo, ¿verdad? Porque acá se sacaba una tapa, acá le sacaba una tapa, ¿quién? A Miguel le sacó una. ¿Cómo juega acá? ¿Quién entendió Berizzo? Colgado de la cuerda, sí, no. No, y anteayer, acostumbrado a eso. y anteayer volvió a ser de ministro de Trabajo, fue otra vez. Claro. Y volvió a decir el tema de... No entiendo la gente que quiere que Claro. un ser humano pierda su trabajo. No, sí. Acá lo había dicho así también. Claro, porque acá también se le dijo... Sí. hay Que gente qué maldad que una persona desee que la otra pierda su trabajo. No, realmente totalmente despachado. Acá me escribió nuestro amigo camionero que está volviendo de La Serena de Chile y me decía que cero entusiasmo también y que sí, la gente quiere que pierda para que salga Eduardo Berizzo. De hecho, estaban haciendo promociones fortísimas para llenar el estadio, porque no hubo 20.000 entradas de las 36.000. O sea, ya viene luego con el aforo limitado por el tema de las sanciones. Sí. Y ni esas 36.000 pudieron vender cuando
cuando juega su selección solían llenar. Estamos con Víctor Cruces, colega de ADN de Chile. Víctor, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bruno, querido, un saludo para todos ustedes allá en Paraguay y para todos los amigos que hasta ahora sintonizan Cardinal Deportivo. Víctor, es tanto así como se dice que hay hinchas chilenos que quieren que hoy Chile pierda para que Berizzo se vaya. Los que no saben de fútbol piden eso. Los que piensan que la pelota es cuadrada, mi querido Bruno. ¿Así? ¿Tanto así? Sí, porque, mira, acá yo les voy a contar de la realidad de lo que ocurre acá. Hace un par de días, no voy a entregar el nombre, porque fue una información que me entregó una persona que me confía información, y hay un técnico de un equipo importante de Chile que necesitaba el número de Eduardo Berizzo. Y ustedes saben, porque ustedes tienen mucho fútbol también, que son esas cosas que habitualmente no se ven en esto del fútbol. Y el técnico del equipo importante quería hablar con Berizzo porque no entendía cómo el jugador había vuelto tan bien de los Panamericanos, que durante el año había tenido más de algún inconveniente, de repente medio remolón para entrenar, pero que volvió una máquina de los Panamericanos. Y cuando volvieron los chicos de los Panamericanos, tras perder la final con Brasil en el oro panamericano, hubo futbolistas que jugaron 3 días después y marcaron diferencias. Vicente Pizarro, César Pérez en la Calera, Alexander Aravena, que juega bien, y un par de futbolistas más. Entonces, ese equipo entrenó a gran nivel. Chile debió haber ganado, no soy, ojo, quiero decir una cosa bien clara, yo no soy defensor de Berizzo, hay partidos donde Chile no me gusta cómo juega, pero mira, Chile debió haber ganado a Colombia, debió haber goleado a Perú, y tendría que haber mostrado otra cara de visita, que es la gran deuda que tiene este equipo, la cara como visitante. Pero se está haciendo el cambio en el momento. Yo creo que si les digo a ustedes hoy, Alfred Canales, no lo tienen visto, Damián Pizarro, poquito y nada, recién está despuntando en la selección Matías Catalán jugando sus primeros partidos, vale decir, Chile está, al igual que varias selecciones sudamericanas, haciendo el recambio en la cancha, buscando futbolistas y tratando de tener más de 11 jugadores que sean competitivos a este nivel. Pero sí hay una alta presión que Berizzo ya tiene que sacar resultados, ¿verdad? Hay gente que quiere su destitución. Sí, porque Berizzo comete un error cuando llega a la selección, se arma una lista para ir a jugar un par de partidos a Asia. Y claro, se arma la lista, Berizzo llega a la semana, firma el contrato y dice, listo, el domingo voy, me subo al avión. Y a Chile en esa gira le fue muy mal. La gente no perdona haber jugado un par de amistosos con Cuba, con República Dominicana, con Bolivia en Santa Cruz, cuando hace un par de años, con Bielsa, donde estaba Berizzo, y con Sampaoli, Chile jugaba en Alemania, Chile jugaba con España, Chile tenía el ida y vuelta con Francia o con Italia. Entonces, la gente quiere ese Chile, que ya no puede estar ese Chile, Alexis tiene más de 35 años, y además quiere ese Chile jugando con ese tipo de rival. Entonces, le exiges a un equipo que a este nivel, nosotros, con otro técnico, estamos peleando el quinto sexto. No estamos peleando el tercero o el segundo como cuando Chile jugaba con Bielsa o ganaba las copas con Pizzi y Sampaoli. Vale decir, estamos en una realidad del fútbol chileno donde hay que ir a buscar futbolistas que tengan sangre chilena para que jueguen con la selección, porque nosotros acá tampoco. Hoy, el gran centro delantero del fútbol chileno tiene 18 años y seguramente hoy día tenga que salir a la cancha. Ahora, muchos son los que resisten a Berizzo, los que no saben de fútbol. Yo creo que en el medio en particular sí hay gente que no quiere a Berizzo porque hay algún interés de que sea también, hay mucho ruido de que sea Gustavo Quinteros. El hincha del fútbol chileno prefiere a Quinteros por sobre Berizzo. Y claro que los resultados que te apretan. O sea, si Chile hoy pierde con Paraguay y no le va bien en la difícil salida a Quito, va a haber mucho ruido. Pero ruido con Berizzo hay desde el día 1, como te contaba, desde la gira de Asia. O sea, Chile fue a Europa, a la gente no le gusta Chile. Chile juega con Dominicana, lo golea, no le interesa. Chile le gana a Perú y la gente sale del estadio y dice, y te lo digo porque estoy escuchando a la gente en la transmisión de ADN, bien Chile, le ganó a Perú, fantástico, pero que se vaya Berizzo. Entonces, este ruido ambiente del hincha chileno está instalado hace mucho tiempo. Y no sé qué va a pasar en esta doble fecha FIFA, aunque la NFP ha ratificado a Berizzo para los preolímpicos en el verano próximo. Víctor, el ambiente va a ser muy similar a aquel cuando
Chile también venía bastante crítico y le gana 2-0 a Paraguay y lo celebraron a lo grande realmente, porque estaban también en la cuerda floja. ¿Es un ambiente similar al que se va a vivir hoy en el Monumental, o no llega hasta ese punto, o es mayor la presión? No, sí, es similar. O por ejemplo, no voy tan lejos. Voy al amistoso con Paraguay de marzo pasado, en el Monumental. Sí. Ustedes tienen ese partido ahí como nosotros, en la retina, del 3-2 sobre la hora, pero con el error de Anthony Silva, que le permite a Alexis repetir ese gol del lanzamiento de esquina. Ese día yo recuerdo que acá vimos una exhibición de Enciso en el primer tiempo, que es un crack, que es un jugadorazo, que para Chile, buena noticia que no esté, para ustedes es mala, y ese día Chile la pasó mal con Paraguay. Y por eso te decía hace un ratito, Chile juega mal probando fórmulas, porque hay que ir a buscar jugadores, hay que tratar de que se pongan la camiseta y no la devuelvan, y resulta que ese día Chile hace un mal primer tiempo, a pesar de ir ganando con un gol de Paulo Díaz. Después Paraguay ganaba por 2-1. Pero resulta que ese partido para Chile fue muy trabajado, había otra mano técnica en Paraguay, estaba Barros Esqueloto, y resulta que a Chile le costó muchísimo, y ya en el primer tiempo ya había mucho ruido ambiente, siempre se siente la presión con el Chile de Berizzo, siempre está jugando a tope, vale decir, es un equipo que no tiene mañana, siempre debe responder hoy, ganar y seguir con la ilusión de clasificar a una Copa del Mundo, pero no nos olvidamos de ese duro 3-2 con dos genialidades, quiero decir, de Alexis para ganar el amistoso ante Paraguay. ¿Cómo está la venta de las entradas? ¿Cómo está la reacción de la gente en lo previo? ¿Hay entusiasmo, no hay entusiasmo? Mira, esto yo lo voy a llevar a algunas experiencias que tienen ustedes. Si sacamos de repente a Cerro Porteño o a Olimpia de su estadio, la gente como que igual, a pesar de la pasión, es algo más remolona. A la gente no le gusta mucho ir al Monumental a ver a Chile. A la gente le gusta ir al Nacional a ver a Chile. Por los Panamericanos el estadio no se podrá ocupar, y por los Panamericanos, que comienzan mañana, hasta 2024. Chile juega su último partido en el Monumental, y los precios de las entradas van desde precios que han aumentado muchísimo, y también los abonos. Y ahí donde la gente no prende desde el juego y no prende desde los precios, en un país como gran parte de Sudamérica vive una crisis económica, donde también eso del factor estadio y de los bolsillos le pega mucho al público chileno. ¿El 11 para esta noche? Mira, lo más probable es que Chile tuvo alguna variante ayer, el equipo, y lo más probable es que Chile hoy salte a la cancha con Brian Cortés en el arco, el portero de Colo-Colo de 28 años, luego juegue con Paulo Díaz a la banda derecha, que hizo minutos frente a Perú en ese sector y que conoce el puesto, Medel, Maripanel del Mónaco y Gabriel Suazo en la defensa, la mitad de la cancha para dos que han rendido en esa zona, porque cuando Chile destaca figuras en estas primeras fechas están ahí Rodrigo Echeverría, el volante de Huracán, y Eric Pulgar, el que juega en Flamengo, y luego una suerte de línea de tres para atacar con Víctor Dávila, volante del CSKA de Moscú, Alexis Sánchez y Ben Berton, más cargado al juego por la izquierda, para dejar arriba al colocolino de 18 años. Ustedes nos traen al Tacuara, que la está rompiendo el Tacuara, y Damián Pizarro va a tener que jugar hoy como 9, con 18 años en el ataque de Chile. Bueno, está clarísimo. ¿Algo más, muchachos, con respecto a Chile? ¿Y a Paraguay se lo respeta como antes o ya no tanto? No, a Paraguay lo respetamos muchísimo. No, muchísimo. Yo sé que siempre hay cuestionamientos al juego de Gustavo Gómez, pero yo miro de repente Rojas, Gómez, Alderete, Espinosa y veo una defensa muy fuerte. A Chile en San Carlos el año pasado le costó muchísimo hasta que pulgaran el partido con un golpe de cabeza. Claro, no está Enciso y no está Miguelito Almirón, que seguramente hoy día habrían puesto un parque de diversiones ahí en el Monumental. Pero el respeto está por un rival que siempre ha sido muy duro en la historia para el fútbol chileno. Bueno, está clarísimo. Muchísimas gracias por atendernos, muchos éxitos. 21:30 para el horario de nuestro país, el arranque del partido. Víctor, un fuerte abrazo, muy amable.
Para ustedes también, muchachos. Bruno, como siempre, el afecto de siempre a los amigos de Cardinal, y veremos hoy día cómo sigue. Si sigue juntando algún saldo en esta cuenta de ahorro que es muy mínima, Berizzo al mando del fútbol chileno, y bien cuál será la suerte de la selección chilena y la de Paraguay. Abrazo para todos, un gusto. Gracias, muy amable. Ahí está Víctor Cruces, colega de ADN de Chile. Égaro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Saludos a todos. Semana Black de Guairá Pisos. Hoy jueves, mañana viernes y el sábado, liquidación total en todas las líneas de productos: porcelanatos, piso cerámico, griferías, losas sanitarias, pegamentos y más. Promoción válida en nuestros 6 locales. Guairá Pisos, evolucionando el mercado. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Dirección Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva, o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Motos Kenton, Chacomer, respaldo total. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique sí te conviene. Bueno, no, acá leyendo los periódicos chilenos no hay mucho entusiasmo. O sea, no es que la boletería está que revienta, que la gente quiere... y como el periodista inconscientemente o conscientemente, no sé, pero lo mencionaba Bielsa permanentemente, ¿verdad? En la era Bielsa. Sí, porque fue el gran boom que tuvo Chile después de quedar afuera en un par de mundiales. Retornar para el de Sudáfrica y el Estadio Nacional es cierto, ¿no? La vez que Paraguay fue al Estadio Nacional siempre, y estoy hablando de momentos en los que Chile no iba a la Copa del Mundo, pero Fijant, Pizarro de Colo-Colo hoy no tiene ni una figuración internacional. Es un equipo de entre casa. Sánchez ya agotado, Medel agotado. No tiene grandes nombres tampoco. No, 18 años tiene el chico. 18 años. Por eso hacía el contrato con Tacuara. Sí, 18 años. Claro, este va a arrancar como sí, titular. Después tenés Pulgar, Maripán, que está en Francia. Pero así los equipos tenía Chile antes, ¿no? Yo hoy recordaba que fueron casi 8 años donde era Isla, Bravo, Mena, Aranguis, Vidal, Sánchez. Era un gran equipo. Yo creo que eso es lo que Chile. defiende el colega Víctor, Sí, de ADN, que el trabajo de Berizzo, o la filosofía en todo caso, de ir buscando el recambio sobre la marcha, en plena competición con nuevos valores. Porque muy pocos ya quedaron los sobrevivientes de la generación dorada. Acá hay Un par, dos. Ahora son ¿verdad? dos nomás. Medel y Sánchez, ya casi Sí, Claro, nada. porque fíjate que Vidal sigue lesionado, Aranguis no fue convocado. Ahí algunos inclusive insinúan si no es ya también una especie de... síntoma. Claro. El Chelo Díaz estuvo por acá, ¿verdad? Bocellur. Antes Bravo era el arquero. Bravo, arquero indiscutible y en gran este caso, arquero. yo creo de la eliminatoria pasada con lo que nosotros habíamos chocado de Sudáfrica 2010, de que se apagó la vida útil de un montón de jugadores de una generación que marcó diferencia y que después la reposición hasta ahora a nosotros nos cuesta mucho y seguramente ellos van a seguir pagando tributo a esa reposición. Lo que pasa es que ellos tuvieron 2 años muy intensos que genera una especie de engaño a la gente. ¿Vos crees que Chile, por ejemplo, se fue a varios mundiales? Y entre Paraguay y Chile hay un mundial de diferencia en sequía nomás. Nosotros dejamos de ir desde Sudáfrica. Ellos dejaron de ir desde Brasil. Lo que pasa es que después de Brasil 2014, donde hicieron una gran copa, por eso hace poco recordamos el travesaño de Pinilla, ellos ganan 2 Copas América en el 15 y en el 16.
Por eso parece que Chile dominó el continente durante mucho tiempo. Pero en el proceso del bicampeonato de América, ellos no van a Rusia, no van a Qatar. O sea, entre Paraguay y Chile hay un mundial de diferencia nomás de cuántos mundiales. Claro que ellos tuvieron una generación espectacular por lo que ocurrió en el 15 y en el 16 y todavía dependen de Alexis. O sea, Alexis es titular, Medel es titular, Aranguis era titular hasta hace poco. Uno cree porque Vidal había jugado, recuerdo ese partido en el Centenario contra Uruguay también. Pero tienen esto. O sea, hoy prácticamente debuta un chico de 18 años. O sea, nosotros dentro de todo era... sí, se reflota lo de Tacuara, pero es porque Adán Vareiro no está. Hoy van a arrancar Tony, que es delantero de la Serie A, con Ábalos. Ahí decía por Echeverría, buen jugador de Huracán, dice. O sea, en Argentina también tenemos buenos jugadores para entender que no es un poco el cuco que era en otros años Chile, más allá del nombre, a veces, porque sí, Alexis en marzo nos hizo un desastre. Y también mencionaban que justamente por ir a la cancha de Colo-Colo las entradas eran muy caras, que al salirse del Nacional tenían que pagar un canon importante para también entender por qué ellos no están vendiendo. Porque Johnny decía, sí, nosotros tampoco tenemos buena venta. Recuerdo que contra Bolivia había una promoción agresiva de regalo y No, y iba a ahora- ocurrir contra Colombia si hoy no sacamos un buen resultado. Contra Colombia incluso bajaron algunos precios respecto a lo que fue contra Bolivia. Y tendría que ser al revés porque si vos mirás al rival, él debería ser la más baja a Bolivia, ¿no? Que se le fue la mano con algunos precios que los corrigieron ahora contra Colombia. Pero yo realmente, recordando selecciones chilenas, no recuerdo una con apellidos tan modestos. Porque vamos a la de Francia 98, ya con Sasá, la dupla Sasá estaba... había un par de jugadores muy buenos, Olarra, que le pegaba también a la pelota, Contreras, José Luis Sierra, Coto Sierra. Era un equipo ya chileno importante, pero acá, por ejemplo, yo voy a los nombres, como decir, Echeverría, Huracán. Bueno, Huracán está Pérez, de Luqueño, ¿verdad? Lo compró por más de 1 millón, no pagó nada, pero esa es otra historia. Después lo de Dávila, Dávila, Eri Pulgar, que hace rato está, no, subió Gabriel Suazo, Catalán, no te dice mucho, son... No, él mencionó a Méndez, que Sí. sería ese tercer volante o uno de los tres ofensivos, porque él tiró como un 4-2-3-1. Él está en Rusia, pero... Bueno, claro, pero, No, pero qué era raro otra que no está época. Isla, ¿no? Porque Isla fue en el partido eliminatorio el que nos pegó un paseo, aún siendo veterano. Yo creo que él ya no está, ¿eh? No Él está más. jugó ningún Él partido está, de esta eliminatoria. Está bien en Independiente de que llegó Carlos Tevez. Por eso hablaban que sí. ellos probaron muchísimos laterales derechos. Pero me acuerdo que en el partido de eliminatoria, que nos ganan... El 2-0. Sí, él fue Sí. fundamental. Se parece un partidazo. Recibiendo, atacando, marcando. Entonces hay que ver, pero yo creo que por ahí pasa también la apuesta de Garnero. Es un partido muy diferente al de Argentina. O sea, el otro era un equipo que viene embalado, hasta ahora no se cortó. Esa carrera que trae Argentina del Mundial, de jugar bien, de ser un equipo dinámico. Todavía no hubo pausa y Chile está con todas las dudas. Fíjate que... Es lo mismo que nos van a enfrentar a nosotros. Sí, es que yo creo que hay más similitudes que diferencia en estos momentos, hasta en el tema de la histeria. ¿Paraguay y Chile? Claro. Sí. Y estoy viendo, o sea, de los 4 partidos que jugó Chile, utilizaron 3 laterales diferentes. Ninguno era Isla. Y hoy aparecería el cuarto, porque lo citó a Paulo Díaz, que fue Bueno, central. el de River. El de River, el que era compañero de Robert Rojas. Pero él juega a Hasta la en eso. izquierda, a la derecha. No, por eso. Y él jugó como central porque él es quien se equivoca para el primer gol de Venezuela en el último partido. Sí. Y acá el colega decía que Paulo Díaz va a jugar como lateral derecho. O sea, están buscando. Mira, el Pablo dio una Catalán, especie Loyola. de... para los goles que recibe River se ha equivocado una cantidad de veces. Me hace acordar que Cristian Mareco está y Pizarro, ¿no? Eran equipos... Y aparte los equipos chilenos estaban en aquel momento un poco mejor que ahora, ¿verdad? El colega era belicista, ¿está bien? Sí. Se notó bien porque habló de un técnico que le
agradeció a Berizzo cómo volvió también su jugador después del Panamericano. Esas cosas que deben ser motivo de discusión doméstica, ya con los que tienen otra postura. Pero ese partido se puede ganar, sí. Y te estoy hablando de un equipo que de los últimos 20 partidos creo que ganó uno. O sea, van a decir, ¿cómo puedes tener fe? Y no sé, de repente, aprovechando la baja moral de Chile. En el Maño nos fuimos a ganar, no sé. Pero ese era un equipo De prepo, ¿verdad? que jugaba de memoria. No, pues estaban sí. todavía Sí, los capos, estaban todavía. Vos recordás Sí, con Chiqui, un partido donde yo me acuerdo que hubo medio un bajonazo por el tema del TAS y las cosas del fútbol. Chile festejó aquel lío del TAS. ¿Por qué era por lo de Nelson Cabrera? Sí. Y esa resolución le terminó sacando del Mundial, porque el que verdaderamente aprovechó fue Perú. Exacto. Y aquella vez el golazo de Vidal, después me acuerdo Topo, fíjate, Topo y Richard habían hecho el segundo y el tercero. La buena época mira de qué volante y qué momento de Richard, Topo Cáceres, Rodrigo Rojas, para aquel 3-0. Y yo creo que desde ese lado también se entiende esto que marcábamos como plan B, colocar un equipo ofensivo, porque el colega coincidía con lo que decíamos. Chile fue superior a Colombia, Chile fue superior a Perú, o sea, no es un detalle menor, o sea, es lo mismo que a nosotros nos calentó, nos frustró el tema de haber perdido contra Venezuela. Igual los ecuatorianos dicen, ojo, hoy juegan contra Venezuela en Maturín, y dicen, Venezuela viene de ganarle a Paraguay, viene de golearle a Chile, o sea, hay también algunos aspectos a tener en cuenta. Y uno hacía la retrospectiva mental, y yo creo que el último partido que jugamos bien de visitante por eliminatoria fue en la cancha de Boca, contra Argentina. Y mira que terminamos sufriendo y pidiendo la hora, pero después no hay un partido de visitante que digamos, qué bien jugamos aquel encuentro. Porque mira que contra Ecuador recuerdo que se aguantó hasta el final, pero no fue un buen partido. El que no gana Félix Torres, y después, bueno, hay cacharrata, incluyendo contra Uruguay fue tranca y chute, y nos quedó la imagen del gol increíble que le anularon a Uruguay. Claro. El VAR. Que después salieron a pedir disculpas. Todos los partidos con pandemia, que decir, en la cancha de Boca. Sí. Y en el Centenario, después no hay un... Mira, tengo que irme 3 años atrás. Por eso entiendo ese tema del escepticismo. Pero a lo que vos decías, ¿sabes qué? Uno también se quiere aferrar al famoso de, bueno, en algún momento se tiene que dar. Claro. O sea, es una racha demasiado larga. ¿Quién viene más golpeado hoy? ¿Y Chile? Pues nosotros le ganamos Yo creo que nosotros al peor estamos equipo. Acostumbrados a los golpes. Sí, pero Chile pues viene con un 3-0 contra Venezuela. Que te puede ganar, pero todavía está prohibido que te golee, ¿verdad? Y aparte los chilenos, no sé por qué razón, hasta son más exigentes que los nuestros, es decir, por las 2 Copa América que lograron, pero mundialmente Paraguay llegó más lejos en esta, pero son exigentes. Ellos creen ya que estaban a la altura de Brasil y Argentina, entonces sigue todavía eso y creo que es un terreno que se podría aprovechar. Ojalá tengamos por fin la cabeza fría, el corazón caliente para aprovechar, que no desperdiciemos situaciones de gol, que lo que Tony hace en Italia o Ábalos en Argentina lo hagan en Santiago, que no tengamos un minuto fatal en la defensa, famoso penal tonto, una falta de marca como la de Otamendi, algún gol olímpico por más que ya no esté Anthony. Entonces ahí hay que, se pierde o se gana por detalles, y esos detalles muchas veces le faltaban a Paraguay para ganar un partido importante. El empate, como decimos, nos va a dar la esperanza de sumar 4 en el combo que decía Ariel. Sí. Pero ¿quién te dice que le puede ganar a Colombia también, verdad? Donde tiene que asumir la obligación, claro, y es un equipo más fuerte que Chile. Yo creo que si uno mira con todos los matices, te descuida, y este partido es mucho más accesible que el del martes. Totalmente de acuerdo. Porque voy a ese partido, a ver, minuto 30 del segundo tiempo, 0-0. La desesperación que van a tener los chilenos es sí, como la cordillera de los toda Andes. la gente en contra. Y ahí es donde uno tiene que ser inteligente para decir. Por eso digo, la mente fría y corazón caliente. Claro. Para decidir ahí cómo aprovechar ese momento. Yo no sé, por eso cuando Garnero ayer, a diferencia de lo de Villasanti, porque viste que a Villasanti en la previa de la conferencia o sea, en la previa del partido, en la conferencia en el panel antes de viajar a Buenos Aires, a Villasanti lo descartó luego. Mientras que ayer lo de Ramón Sosa, yo pensé que iba a ser lo mismo, ¿verdad? No. Dijo, no, él no está 100%, pero va a tener minutos, puede tener minutos. Y digo, minuto 30,
ya están todos los jugadores cansados. Y que entre Ramón y que me arme el Sarandí que sabe hacer él. Y por eso digo que hasta ese elemento, hoy, con dos selecciones muy parecidas, dos selecciones, repito, la paranoia, la histeria, la mala onda, pero el empate, por ejemplo, para nosotros no es mal resultado. Desde la previa, para ellos es inconcebible. Vos ves, hoy se juega la final Berizzo, si no gana, que esto, hasta el colega Nos que... llaman rival directo en los medios chilenos. Rival directo, sí, está bien. ¿Hace cuánto alguien no nos llama rival directo? Pero el tema también que a ellos les sacudió porque empataron ellos 0-0 con Colombia, de local, y después el último golpe de 3-0 en Maturín, de Venezuela, contra Chile. Apenas le ganaron a Perú, 2-1, y sumaron 2-0. Ese ganaron, o sea, ese debieron ganar. Mira que ellos van a decir, nosotros le ganamos a Perú, ustedes ni le ganaron, ¿no? Sí, pero, claro, ese es el partido que nos ganamos nosotros. Y perdieron contra Uruguay. Esa es la campaña de Chile hasta ahora. Pero en cuanto a diferencia de goles tenemos en el saldo mejor posicionado, estamos por eso que estamos gracias a Venezuela nomás. No me digas, voy a agarrar la calculadora ahora que el anticalculadora. Soy anticalculadora, pero ¿por qué está Paraguay en la séptima colocación? Es porque está un poquito mejor que Chile, menos 2. Sí. Eso es gracias a Venezuela. A nosotros nos metió 1 y a ellos le metió 3. Sí. Eso. Así es que la necesidad es enorme de... Hablando de Venezuela, accedió a octavos de final del Mundial Sub-17 por primera vez en su historia. Venezuela ahora, que fue el equipo que nos eliminó. El famoso gol al ángulo que nuestro arquero se lanzó en llanto, que tenía el chico este de Rulito que ha ganado también Venezuela. Pasó entonces, esto para explicaron por qué las cosas van como van, ¿verdad? Esto aconteció hace minutos, va a jugar contra Alemania el sábado, pero primera vez que pasa entonces a octavos de final del Mundial Sub-17. ¿Querés ser ingeniero económico en la Universidad Autónoma San Sebastián? Podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení juntos, vamos a crear. Ya está disponible la TV más grande de Samsung. La nueva TV QLED de 98 pulgadas ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/py. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Los chorizos y cortes parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web con la promo Upisa. Podés participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Bueno, 12:19. Un saludo para Diego, nuestro compañero. Sí, me pregunta lo de Garnero. Garnero jugó en la Católica, le fue mal, porque Católica había tenido un gran 10 que era Néstor Gorosito, que dejó un gran recuerdo en la Católica, y unos años después se fue Garnero para de Independiente directamente. A Gorosito y Alberto Acosta lo mandan a Japón, a Yokohama. Eran dupla los pases, uno para el gol del otro. Sí, y bueno, venía Garnero de gran presente en Independiente para ser el reemplazante de Pipo. Y no le fue bien a Garnero, que fue el único club donde jugó aparte de Independiente.
la Católica. Él no estuvo por México. Puede ser, sí, Toros Neza por ahí, sí. Está bien, son 3 clubes, pero jugó en la Católica cuando la Católica tenía mucho dinero y no le fue bien a Daniel Garnero. O sea allí. que la tercera justamente coloca una parte Sí. título donde dice que vino como estrella y le fracasó, le fue mal. Exactamente. La parte, el mal recuerdo de Daniel Garnero en Chile, cuando el DT de Paraguay llegó como estrella a la Universidad Católica y fracasó. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1.000.000 de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Ahora Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien. Gas Corona amplía su zona de cobertura llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica y Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. ¿Podemos habilitar el WhatsApp, por favor? 0972-730-730. Mucha gente siempre reclamó que se juegue con 2 delanteros de visitante, por ejemplo, y de local ni hablar, ¿verdad? Y ahora el técnico está poniendo los 2 delanteros de visitante. O igual a la gente no le cierra, no le gusta. Yo creo que si uno quiere siempre encontrarle el pelo o la quinta pata, va a encontrar, ¿verdad? Pero Lo que pasa es lo que hay ahora. Si teníamos a Almirón, a Enciso... No, pero ahí íbamos a cuestionar seguramente, ¿verdad? Claro, lo que primero que todo que Garnero no hubiese recurrido a esta alineación, ¿verdad? Pero dentro de lo disponible, ¿qué se le puede cuestionar? Porque yo hasta podría, yo hasta, mira, te digo a la inversa, si era con 2 delanteros, capaz en vez de Matías, un volante más de oficio. Pero si el clamor era, che, vamos a ser siempre cautelosos, este es un equipo de un extremo al otro. Porque no es solamente los 2 centrodelanteros. Aparece Matías Rojas. Y Matías Rojas va a ser con pelota, va a ser enganche, y sin pelota va a tener que trabajar en la marca. Capaz, ¿sabes qué? O sea, me quiero anticipar un poco. Si la idea es ¿qué pero puede haber que te digan, y en vez de Matías Rojas debió ser Kaku? Porque Kaku es un tipo que gusta muchísimo a la gente. Igual la vez pasada explicaba, yo creo que Matías le termina ganando el puesto a Kaku porque Kaku sin pelota no hace ese trabajo que todos los técnicos te piden. Por eso casi siempre Romero Gamarra suele ser titular en los partidos contra Bolivia y compañía. Bolivia-Venezuela de local y eventualmente entrando en los segundos tiempos. Bueno, yo también no creo que haya un reparo porque de última en cuanto a los números 9 están el 1, el 2, o el 2, el 1, el orden que vos le quieras poner a Tony Sanabria y a Ábalos. Sosa, hay que explicarle una vez más a la gente que no está al 100%, no está para arrancar porque podría ser otro que te diga, ¿por qué no arranca Sosa? No está, y el resto, la defensa del derecho tuvo un comportamiento bueno. Los perros van a decidir por el tema de Robert Rojas. Porque si ahí, Kaku gusta, sí. Robert no. No, es que Robert no gusta, ¿eh? Sí. Mira que la otra vez le puso empeño en el Monumental cuando entró, se probó con Iván Ramírez, con Pires, no hay caso ahí, pero bueno, es la búsqueda eterna del lateral derecho. El resto, alguno puede decir Espínola, sí, pero es debatible, no es algo que sea, digo Espínola el arquero,
Por el arquero. Claro, por el arquero, que pareciera su momento, que está en un gran momento, y mucho va a tener que ver lo de Coronel hoy. Ahí sí que está el famoso diario del lunes. Porque hasta ahora, pero llega a tener un error Coronel, va a saltar el tema de lo que era una corriente de gente que pensábamos, yo entre ellos, que podía ser el turno de Espínola. Vamos a los audios WhatsApp. Antes tenemos que dar la bienvenida con muchísimo gusto. Realmente es una gran satisfacción anunciar que a partir de hoy con nosotros Raíces, Inmobiliaria Raíces S.A. se enorgullece en anunciar el lanzamiento de un nuevo y emocionante proyecto. Barrio Loma Verde, estratégicamente ubicados a lo largo de la ruta Itá-Itagua y a pocos minutos del centro de la ciudad de Itá. Estos impresionantes lotes ofrecen una oportunidad única. Este desarrollo urbanístico garantiza servicios de primera calidad como suministro de agua potable, instalaciones eléctricas seguras y calles completamente empedradas para tu comodidad y tranquilidad. No dejes pasar esta oportunidad excepcional. Adquirí tu lote en Loma Verde y sé parte de esta exclusiva comunidad. Acércate al lanzamiento desde hoy y conoce más sobre este impresionante proyecto. Cuotas desde 430.000 guaraníes. Raíces, Inmobiliaria Raíces S.A. WhatsApp 0982 598 302 Loma Verde, Itagua, 430.000 guaraníes, desde 430.000 guaraníes. Así que con nosotros desde hoy, Inmobiliaria Raíces S.A. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Semana Black de Guaira Pisos, hoy jueves, mañana viernes y el sábado, liquidación total en todas las líneas de productos, porcelanatos, piso cerámico, griferías, losas sanitarias, pegamentos y más. Promoción válida en nuestros 6 locales. Guaira Pisos, evolucionando el mercado. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Dirección Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bruno, ¿por qué lo que no le convocan a ese Segoviña? No convierte gol ciertamente en Botafogo, pero elude jugadores, abre la defensa y mete pases buenos, papá. Eso nomás es lo que necesita nuestro delantero. Dañan el delantero, juegan con demoya su raya área muy bien, no son de crearse su propio espacio. Hola, señor Pon. Solo cumpleaños y que coño de árbitro, o sea, se va a vender la remesa, no vende ni remesa ni bandera, va de copa. Bruno, va este con, va el aporte, amigo de Bruno acá. Hoy vi que ya cota la mentalidad de salir a ganar la partida, o sea, de visitante o de local, o sea. Yandeo ya calculan ya muy empates y chun o alete y mañana y ya pega mentalidad yandeo la yandeo un día yo. Pega por la problema yandeo paraguayo. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Yo creo que sí, algo tuvo el profe Dani, que en todos sus equipos llegaron a jugar con un sistema tipo de memoria. Y yo creo y espero que eso también logre con la selección. Yo soy de los que piensa que hay partidos que uno tiene que jugar sin un 9, ya que tenemos extremos con muy buen juego. Y diría que alguna vez tenemos que jugar sin 9 y jugar con varios extremos. Fuerza para hoy y suerte.
Nuestras frutas y verduras están de fiesta con 30% de descuento todos los jueves en todas las sucursales y también comprando en arete.com.py. Otro brindis de fin de año, claro que sí. ¿Y las bebidas? ¿Compramos el viernes con el 20% de descuento de Arete? Por supuesto, todos los viernes de fin de año son viernes de bodega en Arete. Vení a conectarte con la magia de las fiestas. Uno cierto y tela de ya se venían de estilo de magua algo cual su tabe to a ver acá ya peina ya rebote me ya pegaba la tocando y ya niña sabemos que ya le ya toca ya su chupa. Buenas tardes Cardinal, buenas tardes Bruno y a la mesa. No, con Dani Garnero no vamos a ir otra vez al mundial. Lastimosamente al fracaso y otra vez. Seco va a perder hoy y va a perder el próxima semana y ya se le va a echar. Va a ir cambiando el técnico. Fuerza Bruno. Le doy la razón al que me antecedió. Vamos a cambiar el chip como ya dije. Por favor, ni ande a pensar ni ande gente. Ni ha ganado la partida. Ni a pensar otro. Ya hay que cuidarse. Qué puta, que se cuiden de nosotros la gente. Onda ya vale imba ese. Bruno, Roque y Tacuara vos le pones en la selección y te van a hacer goles, sí o sí te van a hacer. Por lo menos uno te van a hacer. Este Almirongo viene, muestra su tatuaje, los otros muestran su tatuaje, corre todo el pedo de tipo. No sirve para la selección. Para hinchada pero para selecciones no sirve. Y más pelota yara ahí, ese sencillo también es pelota yara. Muy jóvenes son y no sirven. Bruno, por favor, yo quiero que guardes esta grabación. Yo no sé por qué ustedes creen que la selección paraguaya va a mejorar si no tenemos jugadores. Son pésimos todos los jugadores que tenemos, incluso en el fútbol internacional. Así que guarda esta grabación y Paraguay no va a ir nuevamente al Mundial. No vamos a ir al Mundial, olvídate de eso. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Buenas tardes, la mesa, Bruno. En fin, para todo. Este no es partido de veteranos, será. La puta, ya mina de lado, por favor, la fanatismo. Qué bárbaro será. Una vergüenza será. Oye, en Bareía, Qué bárbaro la gente, como son negativos, será Bruno Ponce. Hay muchos paraguayos, ¿verdad?, que aparentan son paraguayos, pero no le apoya a su selección. Yo creo que hoy va a ganar Paraguay, va a ganar 2-0. Ayer había la Garnero de equipo, pero esta y la Yaguari, y la opina maravilla y negativa. O pues la onda, pues la selección Ari, en vez de que mente positivo a apoyarla y selección hoy o atacar la selección antes de que ni jugar hoy. Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirido renovó tu póliza para acumular. Bruno, Paraguay gana hoy sí o sí, pero Paraguay es muy capaz de perder otra vez contra Colombia, por eso lo que no entusiasma ni ganando hoy. Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, Bruno, pero no hay pi que le calza a la audiencia, boludo. ¿Qué puta carajo será? Lo que hablan a todito, eso que no está ni Almirón, no está ni al Enciso, es buen jugador malo. Testavión de ñan de Yara será. Qué bárbaro. Qué puta Paraguay hoy gana 5-0, carajo. Ni bollo por nadie.
Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión en locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones en todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. Buenas tardes a la mesa, Bruno, Fede, Dani y compañía. La verdad es que evidentemente muy pesimistas somos. La mayoría estoy escuchando que opinan negativamente. Y yo digo que cada partido es diferente y en un momento dado puede que la selección despegue y definitivamente cambie la forma de jugar y vamos a salir adelante. Saludos a Edgar desde Vallemí. Bruno, ¿qué lesión lo que tuvo Enciso? Por eso lo que todavía no se recupera. La gran 7 será. ¿Cuántos tiempos? ¿Qué le pasó que a ese jugador será? Oye, por un amonio será ya un año voy a lesionar será. La gran puta. Esos Messi, esos niños no se lesionan luego será. Es el jugador problema, Bruno será. Llegó el Black Friday a Iberfin con hasta 70% de descuentos de otra galaxia, electrodomésticos, celulares, motos y más, a precios que no podés dejar pasar. Aprovecha las increíbles ofertas en tus productos favoritos por todo el mes de noviembre y visita tu Inverfin más cercano para descubrir la gran variedad que te espera. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Bruno, Paraguay hoy va a ganar, pero si te acuerdas, realmente un gol no es que te acuerdas, tiene que ser considerado para llevar al mundial. Es para que él ayude nomás ahora. Después van a quedarse los otros que sí o sí van a irse al mundial si vamos a clasificarnos esta vez. Vámonos, hay que dejarle algo que nos ayude también, te acuerdas, con lo que pueda. Por la culpa de un técnico no se le llevó cuando Venezuela nos eliminó a Roque cuando eso para clasificarnos. Buenas tardes, Bruno Pom, Dani, Federico, a la mañana de la mesa, un fuerte abrazo y saludo a la audiencia. Desde Mingaguazú, dale lo mitad, positivo, ya ganaste, ya ganaba, dale que actúa la de selección, ella de técnico convocar ya la oía 100%. Si es que ya alentando ya, fuerza los muchachos, salud entre los veas. Bruno Boludé, lo que hace será con tu tema de audio WhatsApp, no aporta ni nada a los oyentes. A vos. Bruno querido, ¿qué tal? Ojalá ganemos hoy, pero este doble 9 no le va a resultar a Garnero. No tenemos a alguien que va a lanzar la pelota. Para mí que el partido es Kaku y no es para los dos delanteros 2-9. Acordate de mí, no va a pasar mucho tiempo para que vuelva a hacer el cambio Garnero. Voy a ponerle a alguien más rápido arriba. O ya Mina y un de técnico. Bruno, qué pucha van a hacer a la de selección partido, me han de Catino ya ni canal abierto, no es su cabeza. ¿Sabes? Con la jugada ahí, cabeza. ¿Qué tal, Bruno? Bruno, yo cuando le veo en la formación Diego Gómez, Villasanti y Cuba, sí estamos ahí, Bruno, legalmente. Me gusta ese el mediocampo, ese es el futuro mediocampo de Paraguay, el presente. Y ¿sabe quién me gustaría que juegue también, que se le pruebe más? Matías Galarza. Me parece buenísimo jugador ese, Bruno. Saludos a la mesa, vamos Paraguay. ¿Qué tal, señores? Yo creo que hoy podemos ganar. En cuanto a la formación del equipo, no tenemos laterales, lamentablemente. Y estos que van a jugar son los que tenemos y tienen que jugar sí o sí, ¿verdad? Me gusta el equipo, me gusta un muy buen mediocampo. 2 delanteras para más, excelente. Tenemos todas las posibilidades de ganarle a Chile.
pero el oyente que dijo que podríamos perder frente a Colombia, eso sí también es posible, pero al ganarle a Chile ya nos podemos convertir en algo más y hacer algo frente a Colombia, que no es tampoco la gran cosa. Llegó a Bristol la mejor promo del país. Vení, compra y gana 2.000 millones en premios. Sí, cada viernes sorteamos millones en efectivo. Y para el sorteo final, una increíble camioneta Kia Sportage 0 kilómetro. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Los jueves en Farmacias Catedral tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Hola, Bruno. Pero y pajarero técnico para intervenir la llave con Paraguay, ¿verdad? Y ñande, vale, te será. Más la veo, y la Argentina. Qué pesimistas son los paraguayos, o sea. Ya nada, ya es amigo. Llegó el Black Friday a Sueñolar con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses en Sommiers, Livings y muebles nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Todo con nuestra financiación propia y pagando tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Hola Cardinal, está bueno el equipo con dos delanteros. Hace rato deberíamos haber jugado con dos delanteros en los demás partidos. La defensa es nuestro peor error, un horror es la defensa, no, más que error es un horror, salvo Omar Alderete que se está firmando ahora. Y deberíamos dar más oportunidad a Robert Morales y a Isidro Pita. Hay muchos delanteros, no sé por qué le convocaron a Tacuara. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a la mesa de Ciudad del Este, Bruno. Ojalá, Bruno, algún día permitir la canal abierto, pues. Ojalá. Porque ñande chucas tengo mi canal en Guacuera, Bruno. Ojalá. Upaingo la gente con ahí cangripando y que tuve alentar más a ver la selección porque otra mi tío me dio mi canal, sé yo. Bruno y Mesa te copian los muchachos. Vamos a los muchachos, vamos a hacer mente positiva. O sea, qué puta, qué mente más negativa los muchachos. Hoy va a ganar Paraguay, tranquilamente va a ganar. O sea, medio pesadito los primeros 10-15 minutos, pero después Paraguay la pasa encima de Chile. Acuérdense, va a ganar Paraguay. Fuerza. Hola Bruno, esperemos que ganemos hoy. Con Tacuara o sin Tacuara y que cambie enseguida si no funciona su sistema. Ahora lo que es intolerable ya es la defensa. Que tenemos ahí el mejor jugador del mundo, defensor central, y para un carajo no nos ayuda cuando se le necesita. ATR con Flow, podés tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Experimenta la innovación con la Forte Rhetoric por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad, con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. Ford Ready for More. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar
100.000 desde donde estés. Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Va esta cuara, debe más tare y jabe más. Bruno, ¿qué es lo que pasa con el tema de explicarnos un poco el tema de por qué ustedes no pueden transmitir más? Todos los canales tienen que transmitir y que la gente elija qué canal quiere ver. Por escuela y será. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo están? De ese Rojas como lateral siempre hace cagadas. No hay otro mejor que se pueda hacer caga todo ese con la selección cuando juega. Para mí que yo le veo así. No sé si en Boca jugó en River, pero en la selección nunca rindió y no hay otro para probar que tenga más huevo, más sangre. No sé, pero para dejar con su chupalo o ya va a estar tapado en la pelota de tío. Perdiste los jugadores rápidos, los revulsivos. Ramosito Sosa está en un 50-60%, dice. ¿Qué características de jugador tiene Paraguay de esa manera? Lo tiene a Romeo Benítez, lo tiene a Ángel Romero y también lo tiene a Cecilio. ¿Por qué no dar una oportunidad a uno de ellos para que esté en la banca? Yo no digo que sea titular, pero si vos le perdiste a Enciso, le perdiste al Mirón y Ramosito Sosa no está bien, me parece que esos son los jugadores diferentes que pueden marcar esa velocidad que a veces nos falta para contragolpear. Y eso nomás es, en vez de convocar jugadores como Ernesto Caballero, no sé para qué, o al Néstor Jiménez, no sé qué, es suplente, una vergüenza fue eso. En fin, esa es mi parte. Yo creo que hay jugadores, Paraguay tiene jugadores, no hay que encapricharse. ¿Qué tal, Bruno? Como dijo Federico y Dani, hoy es la prueba de fuego. Si pasa esto, Garnero, si ganamos quiere decir que está cambiando algo, si no, estamos en las mismas. Y con respecto a la transmisión, será, qué manso, qué caigüe que son estos que transmiten, será. No hay... La queja de los perros de la defensa es realmente porque nosotros ponemos 2 pesados como centrales, ¿verdad? Y para mí, si vos pones un central pesado que es Gómez, que sí o sí va a jugar, tiene que haber uno más ligero al lado, ¿verdad? Para que se curan ambos, el uno al otro. Y por arriba es bueno uno, el ligero es más rápido en el mano a mano y todo eso. Cierto, digo también, ¿verdad? Pero bueno. Diferentes. Va, ella pico Ángel Romero y Cecilio. Digo, torneo Cure. Cecilio de mi Cure. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Le quiero decir a la gente que no se preocupen por los delanteros, ni por nadie que va a jugar mañana. Acá lo importante es que no va a estar Almirón. Con eso ya ganamos ya tenemos ganado este partido. En el peor de los casos, un empate. Hola Bruno, buenas tardes, saludos a la mesa. Bruno, con todo el respeto y cariño que le tengo al lateral derecho que le va a jugar hoy, de Nayareco y de otro, Ñambo Ugana. Yo estoy 1000 veces mejor que ese será para jugar como lateral derecho será. Qué bárbaro será. Dare ya y este hoy la fútbol paraguayo vela un lateral derecho para hacerle jugar será. Se nota con la legua que será, no anda y se sigue insistiendo, nuestro central Gómez rompe en el Brasil, pero juega en la selección, no sé, mejor me callo nomás será. Qué loco será. Ese Junior Alonso se le convoca ya otra vez será, de Taro, vamos. Ya Huereco Cerro será a 2-3 jugadores, será Olimpia 2-3 jugadores, mitad y jugadores, será. Negativo ya hemos jugado con a momento, a Yeyeja, con a Burore y partía ahí. 30 años vimos ahora, el futuro veo mía.
Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguiros en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. ¿Qué tal, muchachos? La mesa. Yo creo que lo de Tacuara fue más bien para... Garnero lo llevó para que pueda redimirse del penal fallado del Mundial. Le da una oportunidad para ver si puede tratar de sacarse esa espinita que tiene clavada. Ojalá ayude realmente, pero medio difícil, al menos teniendo, no podemos comparar defensores del torneo local con defensores de selecciones nacionales, que a nivel mundial. Veremos qué pasa, ojalá. Ya sabemos que Rojas no es Cafú, pero Memina de entera, tem nombre, más va la lateral derecha que va a jugar la selección para bebé. Pero Rojas no está ya se ve. Memina, petein, tera na domemi. Con Ochi tenés todo listo. Productos Ochi, lo mejor. Uno de sus productos estrella, el sabrosísimo cuadrado C, más conocido como fiambre primavera. El fiambre con verduritas deliciosas, frescas, para sándwiches, para tartas o como las prefieras comer. Se presta para un montón de recetas con Ochi. Ochi, lo mejor. El futbolista que hasta aquí no ha tenido ni una charla con un medio paraguayo, acá al menos creo que con ningún otro medio también, lo que se había mediatizado fue lo que dijo una vez, que no quedó muy bien, digamos, desde el punto de vista desde el punto de vista de lo políticamente correcto, ¿verdad? Porque dijo que se sentía más argentino, pero bueno, era natural eso, así que vamos a compartir en minutos esa nota después de Edgar. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando, trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutás de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Lambareo, y llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Iván Leguizamón, jugador de San Lorenzo, primera vez convocado a la selección nacional. Iván Leguizamón es un chico muy tranquilo, muy honesto, que va a dejar la vida por los colores. Un jugador que le gusta el 1 contra 1, que le gusta encarar, le gusta pegarle al arco, que deja la vida, que no va a dar una pelota por perdida. Creo que soy esa clase de jugador, así que si me toca creo que lo van a poder ver. Vine cuando tenía 12 años, siempre lo tuve en mi corazón a Paraguay, así que nada, poder estar acá y disfrutar creo que es algo hermoso. No, la verdad que una alegría muy linda. Justo estaba en mi casa con mi novia, no sabíamos qué hacer, estábamos tan contentos que empezamos a saltar, no sabíamos qué hacer. Y nada, obvio que después llamé a mi mamá, que mi mamá para mí es todo. Creo que no me dijo nada, se largó a llorar. Tenía ganas de ir junto a ella, darle un abrazo. Desde que me dio la vida
lucho mucho. Perdí a mi papá cuando tenía 2 años, fue muy difícil, más para mi vieja, tener que ir a Argentina, ella sola a buscar trabajo, dejarme a mí acá con 2 años, creo que era muy difícil. Hice una videollamada con todos mis hermanos y nada, ya querían hacer un asado, todo, ellos juntos, le digo, no puedo, mañana tengo que concentrar porque justo jugaba el otro día con San Lorenzo. Y nada, se pusieron recontentos, la verdad que me felicitaron, hasta ahora me siguen mandando mensajes que no lo pueden creer, aunque no lo crea, fui arquero hasta los 8 o 9 años, hasta que nada, mi mamá me dijo no vas a atajar más porque te chocas la cabeza contra los palos, así que nada, me tuve que buscar otra posición y inicié en un club de barrio que se llama Argentino de Luiso. De ahí fui a Armenio, que hice 7ª, 8ª y 9ª. Y nada, y desde ahí ya fui a San Lorenzo, hice 4ª, 5ª y 6ª, reserva, y bueno, y ahora primera que me tocó poder estar ahí. Creo que la ilusión está, lo que hay que pensar ahora es poder ayudar al grupo desde el lugar que me toque, poder compartir con ellos, estar con ellos, la verdad que se me dio y estoy acá y tengo que disfrutarlo al máximo. Bueno, Iván Leguizamón y su historia. Escucharon ustedes, a los 2 años se fue la mamá a la Argentina, después lo llevó, había perdido al padre y bueno, se le nota muy emocionado por el hecho de ser convocado a la selección nacional. Veremos si tiene algunos minutos en este par de partidos que se nos vienen. Y también un poco mitigar eso que vos recordabas, ¿no? Aquella entrevista. Sí, cierto. En una jornada donde también mencionaron que el compañero de Villasanti, de Gremio, Cristaldo, sí, también está acelerando los papeles para estar disponible para la selección. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. Inmobiliaria Raíces S.A. se enorgullece en anunciar el lanzamiento de un nuevo y emocionante proyecto, Barrio Loma Verde, estratégicamente ubicados a lo largo de la ruta Ita-Itauá y a pocos minutos del centro de la ciudad de Ita. Estos impresionantes lotes ofrecen una oportunidad única. Este desarrollo urbanístico garantiza servicios de primera calidad como suministro de agua potable, instalaciones eléctricas seguras y calles completamente empedradas para tu comodidad y tranquilidad. No dejes pasar esta oportunidad excepcional. Adquirí tu lote en Loma Verde y sé parte de esta exclusiva comunidad. Acércate al lanzamiento desde hoy y conoce más sobre este impresionante proyecto. Cuotas desde solo 430.000 guaraníes. Contacta con Raíces, Inmobiliaria Raíces S.A. WhatsApp 0982-598-302. Bueno, hoy la programación de las eliminatorias. 5 de la tarde, Bolivia-Perú. Acá que nos conviene, muchachos. No. Un triunfo boliviano, ¿verdad? Sí. ¿Por qué me miran, se ríen ustedes o no vamos a... o es muy prematuro ya entrar en esta... No, pero no, para mí no, que gane Bolivia, porque a Bolivia como le tenemos que no va a ir al Mundial, y Perú no, Perú es un rival directo, más allá de que él no le ha ido bien. No tiene ni un punto. No, o sea, cero. si Bolivia gana, y Perú incluso no le alcanza. Y Perú no tiene ningún gol. O sea, se enfrentan, y ese punto lo logró contra Paraguay en Ciudad del Este. Antonio Carlos, el técnico de Bolivia. Este jugó acá la Copa América de Paraguay. No, anterior al zaguero central. El brasileño. Creo que llegó a jugar en Roma y en Cruzeiro. En la Roma fue campeón. Sí. Mira vos, yo no tenía. Qué dato impresionante. 19 horas. Venezuela, Ecuador. ¿Qué nos conviene acá? Acá un empate, ¿no? No, ¿y ahí dónde vamos? Y no sería pues si gana que Venezuela, gane Ecuador.
Porque Ecuador se va y Venezuela va a ser nuestro rival directo. Otro dato impresionante también. Por eso. El tema es que dependiendo de cómo consideres, si vos querés considerar a Ecuador como rival no directo y porque ya se va, que gane Venezuela. Que gane Ecuador, pero si vos consideras que Ecuador también va a pelear, mira que Ecuador viene con bajas para este partido. O sea, vos sos de la... Yo me voy al empate. No, yo también creo que Ecuador gana Ecuador, ¿verdad? Yo empate. Mira que... Acá acota la soberana al dato que dio Ariel. Dirigió al Bolívar mucho tiempo. Hace poco Allí Antonio viene Carlos. el tema de la conexión con el fútbol boliviano. Y Costa dijo que lo quiere a Moreno Martínez en un nuevo proyecto. Se reunió con el presidente de Racing, ¿verdad? ¿Como asistente? ¿Como qué? No, como jugador. Como jugador. ¿Y no se retiró ya? No, él se retira de Bolivia. De la selección boliviana de fútbol. Y ya tiene un nuevo proyecto, ya tiene un nuevo club Costa que lo va a anunciar seguramente en... No, y se había reunido con Blanco. Con gente de Racing. Sí. Con gente de Racing se reunió. ¿En serio? Sí. 21 horas. Argentina, Uruguay. ¿Y qué gana Argentina? Argentina, sí. Tiene 12 ya. 21 horas. Y sí, que gana Argentina. Sí. Que siga nomás. 21 horas. Colombia, Brasil. ¿Y que gane Brasil? Brasil. Hasta si querés. Aparte de Colombia, nuestro próximo rival. Va a venir después de perder como local. Y 21-30 Chile-Paraguay. Acá tiene que ganar Y Paraguay. acá somos nosotros. Si ganamos va a ser titular. No nos sirve mucho. Sí, sirve. No sirve. vemos resultado. No, pero No. Depende de. No, claro, O sea, pero estamos que hablando si de la vos premia. empatás allá y no ganás acá. Claro. Estamos en la Pero misma- así como momentáneo, así para aguantar hasta el martes. Sí. No es un mal resultado. Pero si Paraguay gana va a ser titular en toda América. Porque toda América está acostumbrada a que perdamos casi siempre. Pero es cierto. Aparte, no, pero es cierto, porque yo suelo mirar siempre ESPN o miro hasta Globo, miro Todas todo, las y rachas que se es rompieron una costumbre. porque le ganamos, entre comillas, a Bolivia, de local. Sí. ¿Se acuerdan? Le ganamos y Pues salían esa todas las Paraguay, estadísticas sí. que uno ni sabía. Hace tanto no ganábamos. Y no ganaban ustedes, era Sí. muy bueno. Aparte, ESPN como que siempre nos da cabida porque los técnicos argentinos, ¿verdad? Entonces está de Berizzo, pasamos a los mellizos con mucha prensa, Garnero, van a decir, mira, el Dani Garnero ya le agarró la mano. Entonces, desde todo punto de vista, sí, ganar, y a Chile le crea un conflicto, lo deja con el mismo puntaje. Por eso sería, lo ideal es siempre, ¿verdad? Pero es el deseo que siempre tenemos en la previa. Uno muchas veces dice... O también, Federico, Dani, Ariel, la audiencia, entra la ecuación de que pierdas en Chile, pero que ganes acá contra Colombia. Lo que pasa, recién estábamos hablando que Colombia es más difícil acá que Chile en Santiago, hoy en día. ¿Se entiende lo que yo, no? Colombia es más difícil acá, Colombia tiene un Más equipo... ganable Chile del combo. Colombia a Uruguay le perdonó la vida, pero Luis Díaz estaba en una jornada... Te cambio. Sí. Que le ganemos a Chile y empatemos con Colombia. Y ahí Claro, vamos a si estar... le ganamos a Chile, vamos a estar en una nube donde el famoso cómo no le Pero gana igual, a Colombia acá. pero igual son los Le 4 gana- puntos que Sí, en la previa gustan. Pero en una, o sea, con cierta lógica si se da 4, por eso decía, yo también creo que vos agarras, recién hacíamos la revisión de, ni siquiera el Chile histórico, hoy debuta un chico de 18 años, que juega en Colo-Colo, que no Que es... Colo-Colo no trasciende O sea, frontera. no es ni siquiera un defensa de justicia para decir, che, pero No, viste no, que no, bien no. juega ese equipo chileno, no. O sea, ellos vienen mal. Vamos al peor escenario. Y lo de siempre. Doble derrota. Lo de siempre sería No, peor no, pero, escenario. el peor escenario. No, doble derrota es doble feo. Doble derrota ya sería... ¿Qué sería? Ahí ya van a pedir que se vaya Garnero. Así va a ser. Si va a haber un año de diferencia... No. Nosotros y Chile nos parecemos hasta en lo... O sea, vos cuando decías lo de Berizzo... Pero a la gente... Garnero le van a sacar por perder No. los 2 partidos ya, pico. No es que lo van a sacar. Vos decís qué efecto No, ya va a sé tener. que van a pedir, Y pero sí, lo- van a y lo decir, van a este sacar, un pico. técnico de... No, con la dirigente nunca sabe, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es, vos preguntas qué va a generar. O sea, matemáticamente va a estar ahí a la vista. Yo voy paso a paso, o sea, si se pierde hoy, Garnero va a tener probablemente el partido más difícil el martes. Y justamente yo creo que también se piensa, para evitar ese escenario,
Hoy jugás contra un equipo que ni el empate le sirve. Y vos dentro de todo, es apetecible ganar, pero vos no vas a... O sea, hoy no se juega con la desesperación. El martes nosotros vamos a tener una obligación que no tenemos hoy. El análisis es netamente futbolístico y de momento cuando decimos, mira que Chile hoy en Santiago hasta puede ser más accesible. Igual si Colombia le gana a Brasil o saca un buen resultado, esos tipos van a venir acá volando. Pero no. Doble derrota es... Si Bruno es inaceptable. Emprender la retirada tempranamente. De poner la arma. Claro. Eliminados ya si perdemos los dos partidos. No, numéricamente no, pero futbolísticamente, ¿qué esperanza vas a tener si ya fuiste contra Perú? Apenas le ganaste a Bolivia. Y si perdés los dos combos, no sé, tiene que ser 10 de 10 el cupo para que clasifiquemos. Esa es la realidad. Y aparte, el golpazo que va a significar para el ambiente futbolero. No, eso sería... por eso yo dije, el peor escenario ya es... Eso es retirarse. Ya no hay nada que hacer. Yo digo que sería catastrófico. Sí. Hasta... No sé si lo van a echar al técnico, pero el propio técnico se puede plantear, no sé. Pero ahí también pues la mirada tenemos que ver, porque no puede ser que vayan desfilando los técnicos siempre y ya no es tema técnico. Y bueno, pero ¿qué va a hacer? Va a echar los jugadores. Pero vamos a esperar que ya le querés sacar a todos los jugadores. No, pero Bonio está planteando. Que vos dijiste, bueno, a lo mejor ya no es problema técnico y son los jugadores, ya como que vas a hacer el discurso que son los jugadores los culpables, claro, y todavía no jugamos. Y eso va a ser mi discurso. Vayamos partido a partido. A la pucha. Gardero el combo es muy... Bueno, o sea, al final te salió muy bien la puesta en escena. Pues yo te dije, el catastrófico serían los dos partidos de derrota, ya. Ahí vos ya dijiste, los jugadores culpables. Y claro, porque si vos cambiás a un sector de entrenador, digamos, a una herramienta, de una maquinaria y siempre la misma, pero entonces parece que ya pasa por otro lado. No sé, yo por ejemplo no pediría la cabeza de Gardero en ningún escenario. A mí, vos sabés que es muy valiente que digas antes del combo de partido. No, en serio. No, pase lo que pase. Proyectamos todas las posibilidades de resultado. Y ahora planteamos y la última, y sí, no, ya sé, ese sería, hacemos un bocapuno, vamos, no sé, ahí, ya no estamos sobre Palma, bueno, vamos a irnos ahí frente al... ¿Dónde va a ser nuestro? Hasta eso perdimos, ¿será? Se cerró nuestro Lido Bar ahí de la esquina, el Panteón va a estar cerrado. Nuestro presidente de Nuestro PC de festejo, Federico. Y no sabemos si hace cuándo no festejamos más. ¿Y por qué no hacemos cambiaron ahí frente a... Cambiaron muchas cosas. Ahí no sabes, hacen una cirugía sin anestesia. No, hay más para ir al centro. ¿Dónde sería nuestro lugar de festejo, Federico? Dani, Ariel, ¿dónde? ¿Sabes que esta proyección? No, pero Dani, si hacemos 6 de 6, hermano querido. Hay que echar al técnico. Ahora vemos. Hay que y el lugar de festejo. Toda la posibilidad. Pero ¿y dónde vamos a festejar? Ya no es más, pues ahí pues ahora está todo cerrado, creo que se está trabajando todavía, no sé. No, un peligro, aparte un peligro. Aparte del centro se cerró Lido, va al kilo, mamá, dice, es demasiado feo, hace que no vayamos a festejar. ¿Y dónde vamos a festejar? Ariel, vos que sos... Eso ya es detalle. No vaya a decir Carmelita, ahora si ganamos, cosa mía, no sé, ahí acá en la esquina sobre Herrera y... pero viste que todos, por ejemplo, Argentina va al Obelisco, gana el Real Madrid, va a... ¿Dónde, cómo es que se llama su lugar de...? El club Cibeles. Pero no, esto es motivo para ir al frente del Panteón de los Héroes, sí, aunque ganemos los dos. No, pero va a haber euforia, Ariel. Va a haber euforia. Así como pintamos lo catastrófico, oye, quítelo. Acá ya no hay problema técnico, acá ya es problema de los jugadores. Medio que como que ya pasó, Ludo, ¿verdad? Sí. Vamos, con ese análisis. ¿Y dónde vamos a festejar, hermano? No sé, se me compró una... Si ganamos los dos... yo te estoy hablando en serio, Ariel. ¿Dónde va a ser el punto de festejo de los paraguayos? La gente va a salir. Hasta el punto de festejo perdimos ahora, ¿vos te diste cuenta? Sobre Artigas, me dicen acá. No, vamos a Artigas, por favor. No sé. Por la influencia que hay en... Por la influencia. No puede ser, no. Y yo creo que a la vuelta de la defensor el Chaco va a ser bocinazo, pero no se va a detener la gente. Todavía no. Plaza Uruguaya. Todavía no. Ahora, por ejemplo... Y si los indígenas vienen a cerrar la plaza... Ahora podemos ir a festejar. 26 proyectadas, ya nomás ya... Si metes una... ¿Dónde? Es que yo no sé, muchachos, o vamos a cambiar de... ¿Dónde vamos a hacer? Mariscal Shopping. No sé, claro, no puede tener razón. No sea muy chetito, pues. ¿Qué festejo vaya a hacer? ¿Dónde va a hacer el festejo de...? ¿Dónde? Decime dónde vamos a festejar los paraguayos.
Y va a ser como dice Federico, la gente va a salir con los bocinazos, encontrar el primer bar de la esquina y así realmente. La gente sale a la vereda a esperar, porque aparte este partido va a terminar a las 10 de la noche, cuanto más. Hoy estamos en pleno mes de noviembre. Arrancamos Hoy 19. A las 19, el partido arranca a 21:30. A las 20 ya ahí concentrar ya a las 20, porque va a haber muchos premios y compañía, ¿verdad? Claro. Y bueno, por eso. Pero no, ¿Qué escenario que nos faltó proyectar? Y el de más los realista, el de los 4. El de los 4 puntos. Porque ese no te diría piso, No, pero ya ese planteamos de los 4. No, 4 de 6. Y sí, ya planteamos. No, Dijimos, por ejemplo, un empate la Costanera contra dice, Chile y Bruno, ganar en Colombia. Costanera puede ser. Omar Aquino Asadito colabora. Bien, Omar. Bien, lugar de a usted no se le prendió Omar nunca. siempre a la Bien, contramano, Omar. ¿Qué Costanera? Ahí, No. ese tiene que ser, la Costanera tiene que ser nuestro nuevo lugar. Pero ahí bien, hay asalto también. Sí, bueno, está complicado. ahora veo que en el barrio Las Mercedes, ahora ya hay robo también a nivel de, ¿cómo? Robo cheto. Acá está, mira. Andan en autos, son todos musculositos y van a lugares chetos a robar. ¿En serio les digo? ¿No vieron ustedes las noticias? Ya, Lola o el quinto rol, pero ese festejo íntimo, grupal puede ser, sí. No estamos hablando de... Está bien. Pues yo hablo, los festejos masivos. Yo hablo en serio. No sé por qué. Yo no creo, Bruno, que si se ganan los dos partidos haya un festejo así. Sí. Yo digo, va a ser de movimiento, bocina. Sí. Pero vamos a suponer que estamos a fines de la eliminatoria. Eso sí. Y nos clasificamos. Ahí cambia la cosa. Ganamos el partido y ¿dónde vamos a ir a festejar? Yo me voy a los viejos y querido Panteón. Yo creo que va a ser... ¿El Panteón? Frente al Panteón. Así mismo, sí. No está ni más ahí el restaurante. La gente no iba por el restaurante. No, pero era una de las postales. Sí, pero tampoco. Ahora, aparte también se achicó, está la bicicenda. No, pero igual, la gente. No, bicicenda no hay la bola. La gente va a festejar, ya va. Aparte, ahí lo importante es que aparezca pero no va a respetar al ciclista, hermano. ¿Qué fácil? No, a esa hora ya no. Haciendo futinas ahora. Se va a sumar. Ariel, mientras aparezcan los vendedores, ¿verdad? Con conservadoras ya. No, ahí vos te vas con tus alforjas. Leche. Claro, no. ¿Qué te vas a meter? O sea, vamos a mantener nuestro Panteón. Hay que mantener. La tradición no se cambia. Poneme, hermano, Patria Querida, poneme, no sé, algo, Obi. Acá dice Johnny que en la Costanera es cierto. En la Costanera no se puede consumir bebida alcohólica. No, entonces ni una posibilidad. Bien, Johnny. Ya no. Sí. Una cerveza fresca es mejor porque mantiene intactos su aroma y sabor. Pilsen, recién hecha desde 1912. Vení a Bristol y aprovecha el Black Friday 2023. La mayor variedad, los mejores precios del país sin entrega inicial. Celular Samsung A14, ahora solo 18 cuotas de 109.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al 0991 670 000. Llámanos al 519-4000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. A todo ponele Vistoni. Al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistoni. Líquido para radiador verde o rojo, Vistoni. Grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad.
Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Cómo estás, Johnny? Gusto de saludarte, Móvil Ex Free. Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Johnny, vos que sos bien de pueblo, pateás mucho la calle, porque siempre suelo decir eso. Es más, no sé por qué siempre me lo veo yo a Johnny, lo encuentro en un lugar y distante a veces de sus casas. Bueno, no sé por qué me cruzo con él. ¿A usted no le pasa que de repente se cruzan con gente, con personas, 1, 2, 3 veces en un mismo lapso? Raras veces puede ser, pero no una... A Johnny yo siempre a veces le veo, pero él no me ve. Yo cada que le veo en su lujoso vehículo. ¿Qué? ¿En su vehículo? No, a mí me encanta caminar. Bueno, por eso yo te dije pateador de la calle, o sea, en serio, hablando en serio, vos caminás mucho. Sí. Bueno, pues tenés otros malos hábitos. No te sirve mucho que estés caminando y hacer los otros que ya sabes. Pero dejémoslo ahí, Johnny. Sí, pero hay que tener código. Eso. Hay que tener código. Hay que aclarar eso. No, hay que mascar chicle, Johnny. ¿Cómo veo cosas dulces permanentemente? No podés, pues. Es que tenés que buscar algo que no... Mira, yo soy de fumar. Entonces, para evitar el cigarrillo, le meto el chicle. Ahí, viste. Cada vez que te veo, estás chicleando. Le parece a Ferguson y a Ancelotti. ¿Viste que los dos, cómo chiclean, ñande? Este Ancelotti, yo no sé cómo tendrá su... Vos sabés que Ancelotti mete mínimo 4 pedacitos de chicle en su boca. Sí, no, es impresionante. ¿Y Ferguson, en su época? También. ¿Cómo mascaba chicle ese señor, Dios mío? Bueno, vos sabés que sigue sano, él creo que por 90 años ya va y... ya, o sea, no sé. Johnny, ¿dónde sería un festejo de clasificación de Paraguay? Así como dijo Ariel, el Panteón. Hay que mantener ese lugar. La tradición. Aunque, sí, es lugar tradicional, aunque si depende de mí, festejo en mi casa. Porque si para emborracharte, ¿para qué te vas a ir tan lejos de tu casa? Quédate ahí. Hay gente que va y después ni siquiera... Pero Ariel, no, lo de emborrachamiento. A la casa. Pero Ariel, no, lo de emborrachamiento. No, sí, dijiste Ariel. Si no te vas a ir a... No, lo que yo dije... Aparte de esa altura, vas a un lugar y salís sin tus cosas. Te roban todo. Entonces te quedas en tu casa. Johnny, no, lo que yo dije, viste que Bruno dijo que se cerraba ya el bar súper conocido de la zona, y lo que decíamos acá, que la gente no se iba ahí, que ya va bien con su matula para el festejo, o sea... Traigo a esto, lo venden. Es de todo, pero la mayoría son conservadora. Yo me iría nomás despojado de todo, así. Pero los muchachos llevan. Y mi plata entre mi ropa interior. Lo llevan, pero sabemos perfectamente que Johnny tiene una particular mirada de la vida. Vamos a dejar esto para el Super Sábado, hermano. Johnny, ¿vos querés agregar algo sobre selección? Porque el llamado obedece al tema Olimpia. Sí, no, Bruno. Bien el análisis. No olvidar, Bruno, que ayer la Sub-23 perdió ante Bolivia. O sea que mencionamos 1-0 al arrancar, pero sí, un amistoso. Sí, pero hasta en amistoso uno tiene que ganar. Sí, no, lógico. Aparte, vos empezar un proceso nuevo, técnico, no, y te digo, ahí estaban los Wilder Diera, Bobadilla, Vampeta Gómez, Wilder, ¿cómo se llama? El otro, Fabricio Peralta, estaba, ¿cómo se llama? Fernando Cardoso. No, pero estaba el delantero también de Libertad, que jugó muy bien. Marcelo Fernández la otra vez, Marcelo Fernández jugó muy bien, y, o sea, estos por ejemplo son los muchachos de Sub-23. Lo que yo vi de reojo con la planilla es que el primer tiempo, o sea, de titular,
jugaron los que no son los mejores. Sí. Acá está el equipo. Damián y compañía, Rodrigo Frutos, el arquero de Olimpia. El de Olimpia, el que jugó contra Guaireño. César Olmedo, lateral derecho de Olimpia, el que entró en los últimos partidos. Gilberto Flores, Libertad. El chico de Libertad. Él jugó mucha Copa Libertadores ya. Ronaldo de Jesús Cerro. Terrible error de Jesús para el gol de Bolivia. ¿En serio? Sí. El famoso no se habló con el arquero y el boliviano. Alexis Cantero, lateral de Guaraní. El chico de Guaraní. Gustavo Caballero es de Ameliano. ¿O Nacional? No. En Ameliano, el retorno Ameliano. Ameliano. Marco Gómez, Mampeta. De hecho, él fue el capitán. Víctor Penayo. Ahí me perdí. Rubén Lescano, Libertad. Sí. Richard Torales, Ameliano. Rodrigo Villalba. Libertad. Bueno, y después, como decía Dani, bueno, acá los cambios no tienen, así es complicado. Pablo Escobar, el técnico de Bolivia. Los cambios ingresaron Damián Bobadilla, Wilder Viera, Fabricio Peralta, Marcelo Fernández y Fernando Cardoso. Y también Kevin Parzacu. Todos jugadores estabilizados ya en primera. Sí. Y repito, nuestro técnico Carlos Jarazagui y el técnico de Bolivia, Pablo Escobar. Imagino, Federico, que el próximo sábado, partido de vuelta, va a utilizar ya el mejor equipo allí con... seguramente va a continuar Frutos, o podría atacar Ángel González, después está Alan Núñez, el de Cerro, Lucas Quintana, Daniel Rivas, un equipo ya con nombres importantes. Marco Gómez seguramente va a continuar por el medio, y si allí volvemos a perder, es como para levantar la mirada y decir si realmente estos futbolistas van a llegar a la selección mayor, porque ayer realmente muy mal partido de la selección ayer. Bueno, vamos a Olimpia a fondo, mi querido Johnny, por favor. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones como Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Johnny, vamos son muchísimas las informaciones en Olimpia. Reunión pendiente, Escabone, Cardona. Sí, señor, la próxima semana, lunes o martes. ¿Y qué va a pasar ahí, Johnny? ¿Escabone va a poner dinero? ¿Va a haber una estrategia? ¿Va a acercar empresarios? ¿Qué va a hacer? No, yo creo, Bruno, que va a ser para planificar, o en este caso, el doctor se puede enterar del proyecto que tiene Olimpia para levantar la selección y abrir esa pequeña ventana para reforzar el equipo. ¿El doctor quiere escuchar o quiere ver el proyecto? ¿Cómo? No entiendo.
que según el presidente Cardona, ya hace bastante tiempo se viene trabajando con ese proyecto. Sí, pero Escabone quiere conocer. Sí, es lo que dijeron, Bruno, es lo que exteriorizaron ese encuentro. Seguirá, no solamente para eso, sino que pretende con la continuidad de Francisco Arce, quiénes son los jugadores a sacar, quiénes son los jugadores a traer, y lógicamente ese proyecto para abrir la ventana y reforzar el mes de enero. Sí, pero conocer el proyecto es para que él aporte. Yo no sé si es para apoyar, Bruno, económicamente. Seguramente va a apoyar, pero es un dinero importante que Olimpia tiene que poner, y seguramente el doctor quiere saber la forma para conseguir ese dinero. Lógicamente, él formará parte de ese grupo que va a aportar. Pero hay mucha gente que me está diciendo acá que él no aporta más hace mucho, y si aporta, pero no es como para decir va a aportar todo el dinero como para levantar la sanción. Sí, señor. No sé si vos manejás la misma información. Totalmente de acuerdo con esa persona, Bruno, porque así como suele decir Federico, una leyenda urbana, aparece una situación complicada en Olimpia y se dice, no, tranquilo, el doctor va a solucionar todo, va a poner el dinero. Él suele poner plata, por ejemplo, para la nueva lumínica de la Olimpia, que... Pero eso él donó. Y él donó. Pero dinero así como va a decir, por ejemplo, claro. Ahora la deuda es de 2.6 millones para levantar la sanción momentáneamente, me dijeron. Sí. Ese dinero él no va a poner. No va a poner. ¿Pero puede traer inversionistas o no? Te puede ayudar, Bruno, a conseguir aportantes. De hecho, siempre uno recuerda esa reunión donde no apareció nadie, solamente Recanati y el doctor Escabone, el año pasado. Claro, que también fue un lunes, me acuerdo. Y no, como decir, si él quiere saber cuál es el plan, es porque algo va a poner, ¿verdad? Pero no todo. Obviamente él quiere saber a dónde va a invertir, cuál es el plan, por qué por qué Cardona Real se va a vender jugadores. Eso también va a entrar dentro de los temas a tratar en la reunión del lunes entre Escabone y Cardona. Hay una cantidad establecida ya de 6, 8 jugadores que van a dejar el plantel, ¿verdad, Johnny? Sí, me parece, Federico, que lo que en su momento habíamos dicho, el caso de Tito Torres, el caso de Alejandro Silva, van por el camino de la salida. Exactamente, lo que en un momento era salida y después parecía que se convirtió en extensión de contrato, parece que finalmente hay ciclo cumplido, ¿verdad? Sí, exacto. Van a cortar, no cortar, sino que... No, termina el contrato, termina. Sí, exactamente. Termina el contrato, todo bien, se le paga la deuda con Alejandro Silva principalmente. No sé hasta qué punto hay deuda con Tito Torres, pero con Alejandro Silva sí me dijeron que es muy importante que hay que abonar, y todo bien, que se retire por la puerta grande Alejandro Silva. Y él también, en otro caso, Antonio Nacará, por ejemplo, que él continuaría, pero en la institución, ya no como futbolista. El caso Tálvaro, en ese su contrato. Me dijeron que Román existiría la posibilidad de continuar un semestre más, porque lo utilizó como lateral, como central, y más aún porque su grupo empresarial podría colaborar también con algunos refuerzos. Claro, estamos hablando de Diego Cerrati. Sí, señor. Que acercó a Romaña, acercó a Ramón Martínez. ¿Martínez va a continuar o no? Yo creo que sí, Federico. Casi en la misma condición de Romaña, puede continuar, ¿verdad? Sí, Romaña, Martínez. Sí. Sin un gran costo para el club. Exacto. ¿Y Salazar? Salazar tiene contrato con Olimpia. Yo creo que Álvaro es el que no continúa. Claro, no. Zárate ya no está. Hagamos, Federico, compañeros, por puesto. Lateral derecho, Otálvaro. No va a continuar. Salazar seguramente sí, porque tiene contrato. Aparte de es complicado a esta altura conseguir un lateral derecho. Después, Zárate decía, ya no continúa. Volante por derecha, Alejandro Silva, otro que estaría para salir también. Después, Richard Ortiz va a continuar. Veremos si el caso de Tito también
va por el camino de Alejandro Silva. Y después resta saber qué va a pasar con Bruera, Federico. Si será tenido en cuenta, si será prestado. Imagino que al no haber mucho tiempo para contratar y mucho dinero, hay que trabajar bien con Bruera para ver si puede aportar algo. Ese es un caso, ¿no? El de Bruera. La mayor inversión y con muy poco retorno. Cardoso va a ser transferido, ¿verdad? Se mantiene. Se mantiene. Su grupo va a presentar seguramente la oferta del Olimpia, ya una oferta concreta. Está trabajando en este momento en esa idea de transferir a Fernando Cardoso, porque para muchos él subió su rendimiento, bajó y ahora es el momento de transferirlo. Romaña se va, me dicen, Johnny. Por eso digo, Ariel, yo no confirmé su continuidad, tampoco no. Confirmé su salida, digo, okay. Podría continuar porque su grupo empresarial estaría muy cerca del Olimpia. Ok. Bueno. Y según este informante, Tito va a seguir. Continúa. Tito Torres. Sí, me dijo ya habría arreglado. Pero ¿con una baja salarial o...? No, ese detalle no. Bueno, Johnny, un abrazo, muchas gracias. Saludos para todos. Adiós. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazec, rápido, confiable, accesible. Para las molestias estomacales, encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. El gusto de estar en contacto con José María Cabrera, gerente comercial de Inmobiliaria Raíces, Sociedad Anónima. José María, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno, para vos y toda tu mesa que te acompaña ahí en este programa. Un gran saludo también a toda la audiencia. Bueno, estábamos mencionando con Edgar, con los compañeros acá, este lanzamiento extraordinario que están haciendo Barrio Loma Verde, y la pregunta que nos hacían, José María, es si no hay un error, porque hablan de 430.000 guaraníes con calles, luz, agua potable, comodidad, tranquilidad, empedrado, todo. ¿Esto es correcto? Así mismo, Bruno. La verdad que nosotros, como empresa de Inmobiliaria Raíces S.A., pensamos también mucho en la calidad de vida de nuestros futuros clientes, ¿verdad? No solamente en un negocio, sino también pensamos a largo plazo como es la calidad de vida con respecto a accesos de calles empedradas, al servicio básico de luz y agua, ¿verdad? Creo que es muy importante siempre ir innovando eso, ¿verdad? Ahora, el sistema que tienen son cuotas corridas, posesión inmediata. Contanos un poco más y explicarnos sobre este lanzamiento que están haciendo, por favor, José María. Así mismo, Bruno. Bueno, nosotros, el plan clásico inmobiliario son las 130 cuotas, ¿verdad? Pero en este loteamiento que hoy habilitamos, este proyecto, tenemos también lotes en precio contado de 30 millones guaraníes, que inclusive puede ser financiado hasta un año de plazo, ¿verdad? Creemos que es una solución inmobiliaria segura, rentable a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Creo que el inmueble, la tierra propiamente dicho, es un lugar donde uno puede
guardar su dinero, guardar su ahorro sin ningún problema, ¿verdad? Sí. Ahora, veo todas las comodidades ya, o sea, desde 430.000 guaraníes, vos tenés servicio de energía eléctrica, agua potable, calles totalmente empedradas. Esto ya corre por cuenta de ustedes, o sea, esto ya está... Estos son trabajos totalmente ya realizados, ¿no? O sea, uno va y compra el terreno ya con todo esto que estamos mencionando. Así mismo, nosotros hoy, esta mañana, habilitamos a la venta, estos son 80 lotes que habilitamos. Cabe mencionar que ya tenemos vendidos ya 50% en esta mañana, unos 40 lotes ya comercializados esta mañana. ¿A qué número? Le invito a la gente a que acuda al lugar, creo que el número ya lo habías visto vos, ¿verdad? Que pueda visitarnos, estaremos todo el fin de semana ahí para conocer no solo ese emprendimiento, sino que lo que tenemos también alrededor sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, de manera que la gente se anime a invertir en ese negocio que es tan noble como la tierra propia, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesita la gente? Porque normalmente te dicen, bueno, me van a pedir muchos documentos, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser el pago? ¿Cómo es el sistema? La venta de lote a cuota es la entrega inicial, que es la cuota número 1, ¿verdad? La copia de cédula y un comprobante de ingresos financieros de la persona. Nada más que eso. Este barrio, Loma Verde, está entre Itá y Itaguá. Así mismo, se en el kilómetro 31, en inmediaciones del Hospital Nacional de Itaguá. Correcto. Es una zona de mucho desarrollo. De mucho desarrollo, Bruno, mucho desarrollo. Sí. Creo que es una solución inmobiliaria muy aceptable para lo que hoy el mercado también un poco nos está pidiendo y poder llegar a todos los estratos sociales también. Se abrieron un sinfín de supermercados, está el Hospital Nacional y próximamente ahí va a estar el famoso Shopping Guaraní del grupo Petengil, que dicen que va a ser, según ellos anunciaron, esto ya se hizo la palada inicial y ya están trabajando, va a ser uno de los shoppings más grandes del departamento central. Así mismo, Bruno. Entonces le invitamos a la gente a comunicarse con nosotros y a visitar el lugar sin ningún compromiso este fin de semana. Estaremos hasta el día domingo ahí en ese lugar. Muchísimas gracias, José María, que sigan los éxitos con Raíces Inmobiliaria Sociedad Anónima. Un fuerte abrazo. Gracias, Bruno, saludos. José María Cabrera, gerente comercial de Inmobiliaria Raíces S.A. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León, 3 leones, fuego. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524, tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. 13:37:30. Pregunto nomás. A partir de ahora, Cerro Olimpia, ¿quién necesita más refuerzos? Olimpia. O echa la pretemporada, nuevo año, se supone que todo se cambiar el aire, ¿verdad? Se cambia el chi, se descansó, que Cecilio esté mejor físicamente,
Derli. Epa, bien ahí. Que el lateral derecho de Cerro lo encuentra rápido. Yo creo que está más o menos parecido, ¿eh? Porque saga central Cerro necesita Olimpia, la tiene cubierta por ahora, hasta con uno que sobra, se sigue Romaño, ¿no? Es más, está Salcedo también por ahí, está Barreto. Lateral izquierdo tiene. Si venden a Gamarra y no queda Romaña, la dupla sería Salcedo Barreto. Barreto, que puede ser bien para campeonato de Sudamericana. Richard sigue, Gómez sigue, Martínez va a seguir, Cardoso se va a ir, Olimpia necesita por los costados. Y hay que ver el tema del 9. Ahora hay mucho, pero nadie hace goles, ¿verdad? Y Cerro... Sí, viendo, Federico, el funcionamiento de equipo en el segundo semestre, para mí el que más necesita refuerzos es Olimpia. El funcionamiento. Claro, pero te digo a nivel individual, fíjate que Cerro, por ejemplo, poner que juega con dos extremos, Cecilio, Pachi. Tiene a Ancho Jiménez aquí en Maravilla para recambio inmediato, digo. No digo que pueda aparecer todavía Portillo o un tapado. No tiene. A Cerro le falta... Freddy Vera arrancó el torneo. Y se perdió. No o sea, Freddy lastimosamente confirmó que es más jugador para ser cedido, y porque fíjate, en Ameliano rindió, también estuvo por Capiatá en una sesión anterior. Yo lo que creo que también, porque lo que decía Ariel, si agarramos la fotografía del torneo clausura, ya con Olimpia eliminado de la Libertadores con los duelos contra los Cariocas, vas a encontrar de que hubo un declive mayor en el equipo franjeado. Pero creo que muchas veces en estas preparaciones también tiene que ver, Cerro tiene fase de grupo de Libertadores. O sea, el famoso acá cuando hablamos, sí, pero para el plano local sí sirve esto. Cuando hablamos del fútbol internacional, de fútbol de selección, pero en materia de exigencia, tranquilamente también, o sea, desde el lado no objetivo, porque desde el objetivo Olimpia mostró mayores carencias que Cerro. Pero Cerro es el que tiene un semestre más exigente, porque tampoco Cerro se puede, entre comillas, dormir de decir, no, pues yo estoy en fase de grupos, por eso voy a descuidar el torneo local. O sea, lo de Olimpia es más simple en el sentido que Olimpia tiene que tirar toda la carne al asador para la apertura del 2024. Sí. Pero Cerro no puede decir, y yo voy a ver más o menos qué pasa, porque Cerro viene ya de 4 vicecampeonatos de forma consecutiva. O sea, el nivel de frustración que hay que tener, porque el año pasado el hincha de Cerro era, hicimos 98 puntos, hicimos más puntos que Olimpia y Libertad y ellos fueron campeones. Este año entran habiendo hecho 20 puntos menos, pero el primero, el tema del torneo local ya creo que va a ser un... Y para pelear fase de grupo, si te toca un grupo, saquemos el grupo que le tocó a Olimpia, ¿verdad? Claro, eso es muy difícil que alguien le... 37 puntos como mínimo, como equipo. Te alcanza con 6. Sudamericana sí, pero Copa Libertadores, y Cerro lo sabe bien, porque le apareció un tal Bolívar que lo dejó afuera de la goleada acá. Te van a aparecer, son 2 equipos fuertes y uno que entra a ver qué pasa. Citaste un grupo que ni con 7 o ni con 10 clasificaba, porque ese es un grupo donde Cerro y Barcelona hicieron 4. ¿Sí? O sea, suponiendo que Cerro, y ya estaban eliminados los dos. O sea, viste que en la última fecha vos podías llegar a 6, 7, 8. Era para ver quién iba a la Sudamericana. Por eso, ¿no? Dependiendo por eso digo. del grupo, hasta te podés quedar... No, te aparecen 2 fuertes y uno que te puede trancar. Así es el tema, no es como antes que eran 2 y 2. Y decís que, por ejemplo, Olimpia ya, más allá que matemáticamente todavía no está eliminado por el empate de Nacional. Para que dimensiones, hoy, el famoso si hoy terminase, ¿vos sabés quiénes van al repechaje por el fútbol brasileño? Atlético Mineiro y Flamengo van. ¿Al repechaje? Sí. Y esos equipos pueden entrar como en el bombo 4, si es que pasan como deberían pasar en el repechaje. Vamos con la noticia destacada y la internacional. Por favor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Ariel, una buena noticia. Hoy lo escuchaba esta mañana temprano con Mabela, Federico, hablando de la clasificación de Ever Hugo Almeida con el Nacional a la Copa Libertadores de América.
¿No te gusta lo de Almeida, hermano querido? Ever U. Almeida, un símbolo, claro, Olimpia. ¿Cómo no me gusta? Selección. Todo es más, todo le preguntaban hoy, Mabel no estuvo, ¿verdad? No. Pablo le estaba preguntando quién fue el primer jugador extranjero nacionalizado y que jugó por la selección paraguaya, y vos le recordabas a Ever Almeida. Me decía Pablo. Pero contemporáneo dijiste Ricardo Rojas. Y yo, como decía con Ricardo Rojas, y Pablo me dice acertadamente Ever Almeida, porque estamos hablando de lo que vos ponías, lo de Franco Cristaldo, lo de Argentina, lo que llevó en español. Franco Cristaldo de Gremio. Sí, Gremio. 27 años mediocampista. Argentina lleva más feo, y el anterior de Argentina había sido paraguayo, Heriberto Correa, lateral nacionalizado solamente para jugar contra Paraguay. Un solo partido tiene, y fue contra Paraguay. Pero lo de Almeida, muchos méritos dan en Ecuador, porque él asciende con el Nacional de Quito el año pasado, a fin del año pasado lo devuelve a la primera, y casi sin incorporaciones ahora clasifica a la Copa Libertadores, al Nacional. O sea, la vigencia de Almeida en Ecuador es allí nacional muy importante, ¿verdad? Totalmente. Porque ya tuvo más de un ciclo. No, tuvo 3, 4 ciclos. Imagínate, hasta el Chucho Valencia casi lo hizo debutar él. No, por eso. Imagínate de qué época estamos hablando. Cuántas Copas Libertadores, campeonatos. Muy bien por Almeida. Bueno, los partidos de las eliminatorias Eurocopa 2024 para hoy. Grupo A las 14, Georgia, Escocia. Mismo horario para Chipre, España. Vamos ahora al grupo F a las 14 también. Azerbaiyán frente a Suecia. Estonia ante Austria. En el G, Bulgaria frente a Hungría, y Montenegro jugará frente a Lituania. Esta es la parte fea de la eliminatoria europea, ¿eh? La que vos le decías a Mbappé, le decís, ¿sabes qué? Que va a ser más difícil. Si te cuento la asiática. La europea. La asiática. Para Corea, Japón. Japón es sensaciones, ¿eh? Ganaron. Pero tiene 9 partidos seguidos con victorias, claro. Entre ellas contra Colombia y contra Alemania. Contundente. Sí. No sé cuántos goles a favor tiene y muy pocos en contra. Está en un momento impresionante. Sí. No, hoy ellos marcan la diferencia y tranquilamente podrían estar en la, yo te diría, clase media alta de Europa. Sí. Cuarto de final tranquilamente. Sí. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Lactostrebol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isoleria de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lactostrebol nutre tus emociones. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. La formación de Paraguay para esta noche: Carlos Coronel en portería, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Matías Espinosa, Matías Villasanti, Álvaro Campuzano, Diego Gómez, Matías Rojas, Antonio Sanabria y Gabriel Ábalos. A continuación habla Iván Leguizamón, primera vez convocado a la selección nacional. Habla de su historia futbolística para llegar a la albirroja. Iván Leguizamón es un chico muy tranquilo, muy honesto, que va a dejar la vida por los colores. Un jugador que le gusta el 1 contra 1, que le gusta encarar, le gusta pegarle al arco, que deja la vida, que no va a dar una pelota por perdida. Creo que soy esa clase de jugador, así que si me toca creo que lo van a poder ver. Vine cuando tenía 12 años, siempre lo tuve en mi corazón a Paraguay, así que nada, poder estar acá y disfrutar creo que es algo hermoso. Aunque no lo crea, fui arquero hasta los 8 o 9 años, hasta que nada, mi mamá me dijo no vas a atajar más porque
te choca la cabeza contra los palos. Así que nada, me tuve que buscar otra posición y inicié en un club de barrio que se llama Argentino de Luiso. De ahí fui a Armenio, que hice séptima, octava y novena. Y nada, y desde ahí ya fui a San Lorenzo, hice cuarta, quinta y sexta, reserva, y bueno, y ahora primera que me tocó poder estar ahí. Creo que la ilusión está, lo que hay que pensar ahora es poder ayudar al grupo desde el lugar que me toque, poder compartir con ellos, estar con ellos. La verdad que se me dio y estoy acá y tengo que disfrutarlo al máximo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Génesis, agua mineral alcalina. 13:51, mucho trabajo veo. Claro, hoy vamos a estar con las eliminatorias. Bueno, ya estamos con nuestra agendita, el teléfono, el bolígrafo. Ya estamos preparando todo, ¿verdad? Porque esta previa amerita, ¿no? Amerita que uno esté concentrado con el bolígrafo, la agendita, el teléfono, todo muy serio, para que, bueno, ojalá hoy la selección paraguaya pueda, Ariel, sacar un buen resultado. Claro, no, hay que ganar. Pero hay que tomar en serio esto, Ariel. Hay que ganar. Hoy ya los muchachos anchos también van a hacer la fuerza correspondiente de las 4 de la tarde para... No, viste que es un programa dinámico, alegre para... Dinámico, alegre. Para ponerle... A mí me gusta su programa. Claro, yo te soy sincero, me encanta, no sabes cómo aprendo comida. Espectacular. Yo estoy tratando de hacerla fácil contigo. Da gusto su programa. Dice él que... Él fue el... Groserito, son su amigo del WhatsApp, y eso. El tema de la comida dice que es su herramienta. Ah, ¿sí? Sí. No claudican eso. Y vamos a dar. Tampoco van a poner tu epitafio, creó la comida en la radio. No. Hablar de la comida. Bueno, muchachos, Juanma, ¿cómo te va? Gusto saludarte, móvil, Efri. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Todo bien?
Bien, todo tranquilo. Tenemos que ir con Cerro a fondo, hermano querido. ¿Qué va a hacer Cerro? Acá la principal pregunta y lo que el hincha quiere saber es el tema técnico. Arranca todo de ahí, Juanma. Vamos con Cerro Porteño, te pido, por favor. La promo como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Ya está disponible la TV más grande de Samsung, la nueva TV QLED de 98 pulgadas. Te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto, calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Luan Construcción.